bienvenidas, bienvenidos a Tolerancia Cero aquí en CNN Chile y a través de todas nuestras plataformas digitales. Es un Tolerancia Cero especial porque es 1 de junio, una fecha republicana importantísima. Es el día de la cuenta pública, cuando el presidente de la República en ejercicio, o la presidenta, cuando es el caso, se dirige al Congreso Pleno y a través de ese Congreso Pleno se dirige a la nación para dar cuenta de su gestión, hacer lineamientos, y hay muchísimo que analizar hoy. Así es que ya vamos a presentar a nuestros invitados, pero primero quiero darle la bienvenida a nuestro panel casi completo de Tolerancia Cero, así que estamos muy contentos. Daniel Mansuy, como siempre, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Alfredo Yañán, bienvenido a la mesa de Tolerancia Cero. Hola, Mónica. Rocío Montes, bienvenida a Tolerancia Cero, como siempre. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pepe Out, bienvenido. Nos faltó solo Eduardo Sepúlveda, que está en otras labores, y le damos la bienvenida de inmediato a nuestros invitados, el jefe de la bancada republicana, el diputado. ¿Cómo está, diputado Moreno? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy día? Bien, Mónica, muchas gracias por la invitación. Saludos también a todos los panelistas acá. Ya no es un Benjamín en la política. Ya no, ya está de... Ay, mira, hubo como una intervención. Así, ¿ah? Sigo siendo los menores todavía. Todavía. Ya, y por supuesto... Los años de política no pasan en vano. No pasan en vano. Juan Luis Castro, senador, bienvenido, del Partido Socialista también. Así que tenemos dos puntos de la política que queremos llevar aquí a la mesa, y lo primero que quisiéramos es una visión general, de ahí se abre el panel para que le hagan las preguntas. Una primera bajada y preguntarles, ¿cuál es su impresión después de esta cuenta pública? ¿Marcó un hito, sí, no? ¿Y en qué sentido? Diputado. Antigüedad constituyera, yo creo. Oficialismo. Ya, pero no hay que estar con el cachipún también. Ya, diputado, dele. No, yo creo que tiene varios aspectos muy positivos. En primer lugar, recalcar la importancia que tiene la seguridad dentro del cronograma del presidente Kast, donde va señalando algunas de las cosas que se han hecho y también la hoja de ruta que se va a seguir de aquí en adelante, reconociendo ciertos avances, ¿no es cierto? No hay nada de malo, creo yo, en reconocer que todos los gobiernos tienen algunas dificultades en la instalación, pero sí entendiendo que hay que ir poniendo el foco en temas que son ciudadanos y hay que estar también dispuesto a hacer la política de una forma distinta, que lo dijo en varias ocasiones el presidente. Yo creo que hemos pasado durante varios gobiernos de distintos sectores políticos donde sistemáticamente se está buscando ver qué es lo más popular o lo que te aguanta en cuanto a popularidad para hacer. Y no pensando en qué es lo correcto, aun cuando en el corto plazo me pueda generar un problema en popularidad, una baja en popularidad, pero que tú estás convencido de que lo que vas a hacer es lo correcto. Senador Juan Luis Castro, su impresión, ¿fue un hito, no fue un hito, y en qué sentido? Bueno, distinguiría el relato de la ejecución, porque a esta altura todo el mundo esperaba, y esperábamos todos, que en el tercer mes se pudiera hacer una suerte de cronograma con metas y plazos de los grandes objetivos del gobierno, que se tocaron, sin duda, pero no como un plan, sino más bien como ciertas medidas focalizadas, algunas de ellas parciales, otras más bien quedaron en una cierta ambigüedad hacia el futuro. De continuidad, dijo Luis Cordero, acaba de decir en CNN Prime. Mucho de continuidad, por cierto, porque yo creo que finalmente el gobierno ha ido aterrizando, que no podía cambiarlo todo de la noche a la mañana, que otra cosa es con la guitarra en la mano, que la promesa de campaña se tiene que traducir en una definición más concreta, y la gente, la pregunta que uno se hace es, bueno, al final de todo el relato, una cuenta larga, respetuosa de mi parte y de todo, ¿en qué le cambia la vida al ciudadano de a pie esta cuenta? ¿Y? No le cambia la vida. Ya, esa es la primera impresión de nuestros invitados. Rocío Montes, tú con la palabra. Sí, quisiera preguntarles a ambos, diputado, senador, si advirtieron algún cambio de tono del presidente en esta cuenta pública. Está bien, la cuenta pública tiene que tener un tono más de Estado, ¿no? Pero tengo la impresión de que él optó, a diferencia de lo que hizo incluso hasta anoche, por no tener un tono tan confrontacional, por ejemplo, con el gobierno del presidente Gabriel Boric, salvo en economía, ¿no? ¿Hay un cambio de tono? O sea, el tono confrontacional de la campaña no es el mismo. Hoy día tenemos un tono conciliador, un tono de búsqueda de unidad. Bien, o sea, se valora que sea así. ¿Lo cree? Tono. Está por verse, porque
partimos mañana justamente con la mega reforma y esa es la gran prueba de fuego si va a haber diálogo o va a haber maquinaria, planadora, que es difícil porque en el Senado tenemos casi un virtual empate de fuerzas. De hecho, Mónica Rincón le dijo el fin de semana que estaría dispuesto, ¿cierto?, a que se apruebe incluso por un voto. Lo que pasa es que de pronto en Eso dijo el que sí, gobierno verdad. va y viene. Los ministros políticos buscan la conciliación, Quirós Lo juega que le un rol pasaba a más Boric, duro. ¿no? Y en la práctica, yo creo que ahora, sabiendo el oficialismo que en el Senado no tiene el PDG, no tiene una transacción como se hizo en su minuto por los pañales, los medicamentos, esta cosa es más cruda. Entonces tiene que ir al mérito de todo lo que está en juego. Y lo que está Igual en como juego que es una tenemos reforma votos. tributaria, entre otras cosas de gran envergadura, y lo que está en juego son un conjunto de efectos en el mundo laboral, en el mundo medioambiental, en el mundo de la vivienda, por ejemplo. Todo eso yo creo que va a requerir un tiempo un poquito mayor, no para dilatar, sino simplemente para ahondar, profundizar. ¿Y usted, diputado, advierte un cambio de tono del ¿Cuáles son los presidente? efectos? Me gustaría saber cuáles son los efectos en el mundo medioambiental, por ejemplo. La permisología. O sea, ¿la reducción de permisología te genera un efecto en el mundo ambiental? Cuando tú pides 5 veces el mismo papel en distintos lugares, tú estás generando un efecto. Si es que tú en vez de pedir 5 papeles iguales o 5 cosas que redundan en lo mismo y pides uno bien pedido, tú generas un efecto en el medio ambiente. Todo tiene efecto, todas las leyes que No, pero aprobamos en el Congreso tienen consecuencias. si tú a una Buenas o persona, malas, si tú a una regulares, persona le estás como pidiendo un papel sobre un tema en específico, se lo pides a través de distintos organismos que tienen duplicidades. Y tú dices, ¿sabes que acá estamos duplicando las exigencias que le estamos pidiendo a las personas? Después de eso tú vas y dices, ¿sabes que voy a reducir la burocracia? ¿Esa reducción de burocracia tiene un efecto medioambiental? No tiene un efecto medioambiental. Y eso es simplemente por citar, con todo el respeto del mundo, senador, es por citar un lugar común. Pero yo me iría a temas puntuales. No, pero momento. Perdón, Si la podemos cuenta Sí, interrumpirnos. pueden dialogar, para que vayan cuenta dialogando, pública no hay no le cambió problema. la vida, no le cambió la vida a nadie. Pero Voy a bueno, tomar deje eso. que ahí vayan intercambiando entre los dos. Yo me pregunto si no tiene efectos medioambientales de dejar que una determinada empresa, que puede tener el mejor interés en el país, puede no tener efectos colaterales, adversos o externalidades negativas, como se denomina, cuando tiene un tipo o no de exigencia para la cobertura Respondo medioambiental. feliz a esa pregunta. Codelco Chile, por ejemplo, que a lo mejor lo vamos a tocar en algún minuto, la situación en que está, de los foros internacionales donde más se le interroga a Codelco, como en la estatal más grande de cobre, esos son los temas medioambientales. O sea, aquí ni siquiera me quiero ir a los privados, no. Los temas medioambientales hoy día son esenciales, por ejemplo, en la minería. Entonces, yo no le cargo una connotación negativa ni voy a ir a los pajaritos o las cosas que han sido a veces de mofa en todo esto. Simplemente digo que esta reforma tiene efectos en muchas áreas de la economía y del trabajo, y eso hay que analizarlo. Es que dijo algo puntual, pues, senador, que tiene que hacerse cargo más aún cuando le toca discutir una reforma que Eso tiene que estoy estar al haciendo. Senado. Usted señala que tenía efectos medioambientales. Yo le pregunto, ¿cuáles? En los permisos. ¿Por qué? ¿Pero qué permiso? En Porque los usted me datos. saca después a la minería. ¿Qué permiso de minería se está disminuyendo? Muchísimo. Cuando, no es que no diga muchísimo, dígame cuál. Po. Si usted le va a tocar, perdón, con esto cierro. Uno Porque se una toca más cosa, recién, una hay cosa es varios que me digas proyectos. que no te gusta el sistema que se toma precisamente de Brasil, ¿no es cierto? Donde una vez que tú obtienes la RCA es el Estado el que puede litigar, ¿no es cierto? Que al final del día lo que te dice es que nosotros como sociedad, No es a exactamente través... igual al brasileño, Sí, en todo pero caso. se toma de ahí, Hay se varias toma de ahí. diferencias. Nosotros como sociedad Harta. nos damos ciertas normas que una institucionalidad te exige para sacar ciertos permisos. Tú obtienes una resolución de calificación ambiental y eso puede ser naturalmente impugnable, ¿no es cierto? Porque aquí no hay sistemas que sean infalibles, ni mucho menos. Pero lo que te dice el Estado, lo que nosotros queremos proponer es que si el Estado, a través de su institucionalidad, que se fue construyendo a través de votaciones de representantes como usted o como yo, que van a votar leyes, que después el Ejecutivo las aplica vía reglamentos, donde hay una serie de permisos y papeles que tienen que ir cumpliendo las empresas. Si esa empresa cumple todas las normas que le puso la ley, puede empezar a construir y el Estado le da la certeza de en que caso que el Estado se haya equivocado en algún procedimiento, el Estado es el que tiene que ir a litigar. Entonces, eso para mí le voy no a es un decir retroceso. algo. Y perdón, Yo le con voy a esto decir cierro. algo porque aquí Con no esto hay cierro. monopolio. Las cuentas la Rocío públicas, estaba con la palabra. las cuentas públicas no Aquí no cambian es- la vida de las Bueno, no personas. hay Aquí no ningún hay- acuerdo Ya. en cuanto a si el discurso efectivamente le llega o no, le cambia o no la vida de la gente, pero diputado, ¿hay un cambio de tono en el presidente? Opta por no atacar, parece que leyó la columna de Carlos Peña ayer, ¿cierto? De no Él o yo. achacar todo, bueno, usted me imagino que también, pero el presidente o los escribanos de los discursos, por no achacarle todo al presidente Boric,
es evidente que no pasó eso. Da algunas señales también en torno, por ejemplo, a que este país lo construimos entre todos, ¿cierto? Es que Muy una en la línea de lo que fue su primer discurso, ¿se acuerdan? No el del día que asumió, sino claro, el el de día que victoria. ganó. Y también muy en la línea de Panamá, ¿no? Que todo el mundo recuerda que ese discurso en Panamá, en la CAF, fue también muy convocante. ¿Es así? ¿Usted se da cuenta de que aquí algo cambió respecto incluso del clima de ayer? Yo creo que el presidente ha sido mucho más amplio de lo que se lo ha querido caricaturizar desde un principio. O sea, lo primero, ministro Jaime Campos, ¿de dónde viene? Viene de una matriz de centro izquierda. Yo he conversado con él y él nos decía en una reunión, decía, yo soy radical cromosomático. Además, una persona muy simpática, el ministro Campos. Pero tiene una alteración genética. No, pero Te informo que se cambió la genética Bueno, cromosómica. Tiene una de- mutación de- genética, dicen. parece que desde Ya su no. sector senador de repente tienen alguna necesidad de procas. entregar credenciales o No, de democracia ninguna. o de moral. Se Pero yo creo que el automarginó. ministro Campos libremente, sin dejar de ser radical, puede querer participar de un gobierno que efectivamente está haciendo un esfuerzo por ser más amplio. ¿No es cierto? Y puede estar de Permíteme. acuerdo o no si es Sí. que va a ser Daniel Supone una que- Mansui, Yo pero quiero Daniel preguntar al Mansui ahora senador- con la palabra, porque tenemos que ir senador, fluyendo. usted dice que el gobierno aquí, hoy día el presidente tuvo un buen tono, en principio, y que de hecho no presentó un cronograma concreto, pero que la dirección en general no le parece equivocada lo que dijo el presidente hoy día, si es que lo entendí bien. Sí. ¿Eso abre la posibilidad de un diálogo para que su sector Pero antes- apruebe sí, la voy a mega eso. reforma que está? Porque para que haya un diálogo se necesitan dos que quieran dialogar, digo. Antes de eso le digo al diputado que las dos grandes empresas empleadoras de la región de O'Higgins, que es la que yo represento, son Agrosuper y Codelco. Si en Agrosuper los problemas de los olores, de las chancherías y de todos los depósitos que tienen que ver con eso no es un problema medioambiental, ¿qué es lo que es? Y eso afecta a la gente y yo eso lo voy a defender. Si no lo defiende quien es el representante, quien lo hace. Y Codelco, que tiene depósitos de arsénico, que tiene traslados de materiales contaminantes, que también debe hacerlo, protege. Los dos grandes empleadores necesitan normas medioambientales para proteger a la gente. Eso es lo que estamos haciendo, simplemente. Ejemplo concreto. Respecto al diálogo, nosotros vamos a estar dispuestos a dialogar, no va a haber duda de aquello. Y esperamos que mañana, una vez que ingrese el proyecto, se abran las conversaciones. Nosotros en eso no tenemos una traba política, ideológica a conversar. El gobierno verá a los interlocutores, el ministro Quiró, los ministros políticos, ningún problema. Pero todo este mes probablemente va a estar dedicado a la discusión en general en la Comisión de Hacienda. Y luego de eso veremos si hubo o no acercamiento. Vamos a estar seguramente en julio, quizás algo de agosto. No se trata de frenar, tampoco se trata de inundar, Pero le pero parece se que hay trata de terreno de llegar. conversación. ¿Perdón? ¿Le parece que hay terreno donde entrar a conversar? Por una razón práctica, porque ni el gobierno tiene asegurado todos los votos, ni la oposición tampoco tiene asegurada una votación mayoritaria a priori. Hoy día hay un virtual empate de fuerzas con senadores como los dos de Magallanes, todos lo hemos escuchado, que han advertido, han condicionado duramente votos que en su momento han que en su sido momento hacia el alguien fue dado oficialismo. por seguro. Entonces, es incierto todavía. Diputado, ¿en qué está la acusación constitucional contra el ministro Grau que fue anunciada por representantes de su partido que aparentemente le puede meter ruido a esta otra negociación? Hay gente que en el gobierno está complicada con ella. Está en proceso de redacción. Ya. Estamos trabajando en conjunto con el Partido Nacional Libertario para Y- hacer una acusación. Y la van a presentar. Sí, la vamos a presentar. Y Johannes Kaiser nos y dijo yo- que podía ser esta semana incluso. Estamos viendo todos los plazos, pero lo que más nos importa es, bueno, lo primero es que tú tienes que cumplir con el plazo de los 3 meses una vez terminado, que eso es el 11 de junio, ¿no es cierto? Nos quedan 10 días. Y lo segundo, que a nosotros lo que más nos importa es que quede bien redactada, bien presentada y lo suficientemente sólida. ¿Y no le parece que es contraproducente con los voy esfuerzos a que eso. está haciendo el gobierno Voy a por eso. entablar una ¿Tiene el apoyo de negociación? Chile Vamos? Voy a eso. Por lo menos lo que PDG. yo he conversado con distintos personeros de Chile Vamos me ha ido bastante mejor en conversaciones privadas de lo que se expresa hacia afuera. O sea, no A lo lo dicen mejor- públicamente en Chile. No, Vamos, es que a lo mejor o me están apoyando. cuenteando a mí o están cuenteando a alguien, pero por Para lo menos yo afuera le puedo dicen que hablar no por lo están. que yo he conversado, porque yo hago el esfuerzo de conversar harto con distintos personeros, no solamente institucionalmente con el jefe de bancada, sino que Ok, cruzo y lo- bastante. y lo que le Voy al pregunté otro. después. Voy al otro. Pero A ¿tienen ver, los votos o no tienen los votos? Antes que le yo conteste. creo que sí. cree que tienen los votos? Yo no puedo asegurarte, mira, tenemos tanto, te voy a hacer no me las voy a dar de pitonizo. Pero usted tiene lo suficiente para aprobar. Yo creo que sí. Pero la pregunta, perdona, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, si no he escuchado ni una sola palabra, ¿cuál es la transgresión a la Constitución y las leyes por la cual se está acusando constitucionalmente?
Esa es la pregunta que primero uno tiene que responder, porque no se presentan acusaciones porque se va a ganar o porque se va a perder. No, se presentan porque ha habido una transgresión a la Constitución y a las leyes. Nadie la está haciendo y esos capítulos se están redactando. Yo le pregunto, diputado, Esos capítulos se están redactando. pareciera no la que, sabe. No, pareciera sí la que sabe. siguen No la sabe. siendo opositores No. y sacan el revólver inmediatamente a la primera, sin reflexionar siquiera si ha habido transgresión a la Constitución y a las leyes. ¿Por qué Sin asegura que es a la primera? reflexionar siquiera si le conviene o no a su gobierno. El presidente asegura? era de su partido. Yo me imagino que el presidente no está contento con que se va a alterar el clima previo a la discusión de la principal reforma del gobierno, ¿O que está contiene contento? casi todo su programa, y alterado por su propio partido. No los ve todos. O Es que, está a ver, yo creo contento, que o lo son, sabe y lo son apoya. demasiados supuestos. O sea, dice, saca el revólver a la primera. ¿Usted sabe cuántas veces habremos discutido estos temas? La acusación constitucional... ¿Lo sabe? No, lo pero sabe. pasaron... Fue a las no pasó horas ni un después de día. la No. ¿Cuántas No veces pasó lo ni un podremos día. haber discutido en la bancada? ¿Lo sabe? No lo sabe. Pero pasó un día y ya comunicaron que iba a haber acusación constitucional. ¿Cómo pasó un día? Un día desde Un día del la informe de información finanzas públicas. del ¿Pero y quién le informe de dijo- finanzas públicas. ¿Pero y quién le dijo que la acusación se funda en eso? Entonces, ¿en qué se funda, diputado? Ah, Tenemos otras no se materias. funda ¿En qué en se eso. Tenemos funda? otras materias que nos llevan a presentar por lo Tal vez menos es dos interesante capítulos. que nos cuente un ¿Cuáles poquitito son? de en qué se Eso funda. se va a saber porque no puedo por un ¿Cómo? Si de por, aquí un- no sale. por una conversación Pero que es yo muy tengo. clave y lo que muy le re- preguntaba pero- Daniel, ¿no? Pero puedo para terminar las dos cosas. ¿Por qué? Por una conversación y un compromiso que tengo también con el Partido Nacional Libertario, de que dijeron, esto se va a saber el minuto que la presentemos y espero que no estén ventilando nada. Todo eso, Ok. ¿ya? Entonces, hay hartos supuestos que, con todo el respeto Igual, del hoy día mundo, nos adelantó los ya discrepo. Kaiser algunos, le cuento que ya Pero ya voy al contó punto, voy al punto que señalaba Ya Daniel. contó harto Voy al punto que Kaiser a pesar señalaba, del compromiso. voy al punto que señalaba Daniel. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que algunos se van a colgar de la acusación para justificar una posición que tenían previamente tomada. Si tú le haces un track record a varios de los que han dicho, yo con esto no estoy dispuesto a votar, a tramitar esto, no sé qué, antes de que supieran de la O sea, le quiere existencia... ayudar a la oposición. No, para porque antes de que justifique su supieran voto. la existencia de esto, ya habían tomado el discurso Ya, pero- de varios de los que quisieron en la Cámara hacer el tsunami de indicaciones, que te mostraron en la práctica, más allá del discurso buenista que te puedan decir en un momento, te mostraron en la práctica cuál era su real voluntad Diputado, de pero diálogo es ahí. evidente que si es que acaso el gobierno quiere entablar una conversación, la presentación de esta acusación no ayuda a generar el clima que haga posible esa conversación. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo creo que van por líneas bastante separadas. Yo no voy a negar, eso sí, yo no voy a negar que evidentemente te va a alterar en algún grado el clima, pero no creo que sea un factor decisivo para quienes quieren de verdad sentarse a conversar y quienes la van a usar como una excusa o un justificativo para una decisión que venía previamente tomada. ¿Usted está de acuerdo, senador? Porque lo veo con cara de que quiere comentar algo. Disculpe. Simplemente creo que las palabras que dice el diputado Moreno son autoexplicativas, primero de que no tiene fundamento que pueda explicar en palabras simples, no jurídicas, de por qué van a acusar al exministro de Hacienda. véala cuando la presentemos. Y dos, tampoco tiene asegurada la mayoría. Y tres, que claramente sí va a enrarecer cualquier ambiente que haya hoy día de diálogo en el Senado. Eso es natural. Oye, que Pepe, pueda que no suceder. tiene la palabra Entonces, ¿por Alfredo, dónde que tiene no ha destino hablado. eso? No lo veo. Alfredo. Sí, diputado, yo me quiero agarrar de una distinción que usted hizo al tomar por primera vez la palabra. Usted hizo la distinción entre lo popular y lo que es correcto. Y usted, Lo que uno y cree usted que es se baja correcto. por lo correcto y no por lo popular. Lo que uno cree que es correcto. Está bien, está bien. Yo le quiero, a propósito justamente de esa distinción, le quiero preguntar por el famoso registro de vándalos y de incivilidades, en donde toda persona que caiga dentro de ese registro va a estar sujeta a perder derechos sociales. Yo le quiero preguntar, ¿qué derecho social universal podría ser perdido por cualquier chileno en este país? Alguien de clase alta, por haber cometido algún tipo de incivilidad. Tengo en el recuerdo, sin ir más lejos, hace un año y medio atrás, dos chicos que rompieron un grifo en la comuna de Vitacura, si mal no recuerdo, Sí. una incivilidad evidente. Sí. ¿Qué derecho social podrían perder? Cuando sabemos por clase social de cuna que ellos la educación la tienen garantizada, van a colegios privados, la salud la tienen garantizada, hijos de papá les pagan la ISAPRE, la jubilación, en caso de que sean adultos y estén trabajando, están cotizando en AFPs. ¿Qué derecho social de verdad universal se puede perder o no estamos en presencia definitivamente de un registro completamente clasista
y antipobre? No, no es un registro ni clasista ni antipobre. Explíquelo. Se justifica por otro tipo de cosas. A ver, cuando tú dañas cualquier monumento nacional, cualquier mobiliario público... Está bien, pero esa es la materialidad del acto. No, pero es que... Yo es que tiene, es que, me refiero perdón, a las consecuencias. es que tiene que ver precisamente. Porque cuando tú generas un problema para la convivencia cívica, para todos los bienes que son públicos, porque yo no niego que tú tengas espacios públicos. ¿A quién de nosotros no nos gusta, por ejemplo, transitar en barrios muy bonitos que están con edificios deteriorados, rayados, o con lugares que simplemente tú ya no puedes ir a ciertos horarios? ¿A quién no le gustaría poder ver que Yo todos no los estoy hablando paraderos de eso. están en... No estoy hablando de eso. Es que puedo... Está bien, pero yo no estoy preguntando eso. Que los paraderos estén en buen estado. Sí, pero Porque no estoy hay hablando de muchos bienes públicos, de espacios públicos, que se financian con recursos de todos los Ya, chilenos. ¿me puede responder Por la lo pregunta? tanto, es que va por otro lado. Porque yo entiendo que pueda... Supongamos que usted comete una incivilidad. Yo no ¿Usted entiendo- podría perder un derecho social que le atañe a usted? ¿Puedo contestar? Yo Conteste, entiendo... pero de verdad, conteste. Si no le gusta mi respuesta, no hay problema, pero... Nos ha dado respuesta, nos ha dado Nos ha dado respuesta. respuesta. No ha respondido nada. Escucha, a ¿Puedo? ver, ¿Por qué? Yo entiendo que usted pueda toparse con un caso en el que esa persona, a lo mejor, la penalidad que se le propone acá, quizás no le surta efecto. Y no tengo ningún problema en buscar otro tipo de penalidad más gravosa para eso. ¿Pero qué es lo que Pero perseguimos? no está presentado. Sí, pero eso. tú lo puedes buscar por otros medios también, ¿no es cierto? No está en No, en pero el tú discurso. lo puedes buscar por otros medios. Y yo creo que eso Pero no eso tiene... es idea suya, no es del presidente. Bueno, pero yo también tengo algo que decir en esto. Soy parlamentario, soy jefe de la bancada más grande hoy día de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también tengo algo que decir en esa materia. Y yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco voy pero a está de aceptar acuerdo con que puede, si que no puedes se buscar busca- algo más gravoso. Sí, pero que si no Pero se si busca lo que tú aquello- quieres- No, lo pero que déjeme tú terminar quieres- la pregunta, porque a usted le gusta terminar la respuesta y que Sí. termine la pregunta. Es que iba en la mitad. Po. No, pero espérese No, un porque no poco. está respondiendo. Pero no, pero es que usted concede respuesta. que si no se legisla de una manera adecuada, pudiera terminar siendo un registro que en la práctica solo sancione con castigos que importen A los más pobres. a los más pobres. Si No, no, se no hace es de lo- manera no es lo que se adecuada. busca. Yo no estoy diciendo que es lo que se busca, pero que No. el efecto sea ese. Mira, tienes que ver cómo se da la legislación. Yo sí soy partidario de que esto pueda imponer en situaciones donde no te alcance penas también más gravosas para eso. ¿Por qué? Porque la persona que destruye el mismo grifo en la comuna de Vitacura, para mí también está generando un daño social. Por supuesto. Que tú tienes que saber penalizarlo. Si eso es lo que persigues, tú lo que estás buscando es una forma que sea efectiva para una corrección de conducta. Pero usted está ¿No es de acuerdo cierto? conmigo que en el discurso del presidente se refiere solo a derechos sociales. Bueno, puedes buscar más cosas también. Senador, ¿qué Bueno. opina al respecto? Bueno, el diputado de gobierno, el partido principal, no ha podido decir qué derechos sociales esenciales se podrían vulnerar con este proyecto presentado por el presidente y por el gobierno. Está claro. Universales. Es que todavía no se Está ha claro. presentado el proyecto. Está claro que no sabe. Hay que ver que se presente. Ahora, yo tengo una interpretación de esto. Aquí estamos frente a una vacuna anti-estallido social 2, si a mí me permiten. Porque esto sale, curiosamente, en un momento preliminar del gobierno, está partiendo, el crimen organizado, la expulsión de migrantes, el narcotráfico, que han sido los focos de la campaña, se enarbolaron con fuerza. Esos temas no han sido abordados con un cronograma medible, por algo cayó la primera ministra de Seguridad, ahora está recién partiendo el nuevo ministro, pero aparece esta ley antivándalos con un registro que nadie entiende qué se va a conceptualizar como faltas al orden público, qué tipo de penalidades, qué derechos sociales. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que aquí se está haciendo una especie de vacuna preventiva, porque si el día de mañana hay una revuelta social, si el día de mañana surge algo parecido, nadie lo está buscando, pero si surge, yo creo que se está colocando aquí un preventivo para evitar que en ese tipo de circunstancias las manifestaciones, los disturbios, lleven justamente ¿Me a una permiten decir algo, penalización señor ¿Está de diputado? acuerdo que Pero espérese, destruyan porque- mobiliario No, público en las no, no, no. manifestaciones? Me perdona, No, si nadie está de acuerdo con eso. senador, ¿Por qué ¿Es estaría en contra? antimanifestación o no, Nadie está en diputado? contra de Pero eso. no, Ya, pero es- me permiten hacer una para eso. acotación. Pero explíquenme en qué Diputado, consiste. Un segundo. Para nada. El exministro Luis Cordero dijo que había que tener cuidado, también el fiscal nacional, con ciertas cosas que podían topar con el manejo de datos de las personas en este registro. Pero ambos coinciden en que es necesario avanzar a castigar de algún momento las incivilidades. Y es más, nos contaba Luis Cordero que la subsecretaría de la cartera no alcanzó a avanzar, pero tenía un preproyecto avanzado sobre castigo de incivilidades. O sea,
yo no estoy hablando de la forma, pero pareciera que en incivilidades, decía Luis Cordero, es algo que afecta gravemente la calidad de vida de las personas y que hay que avanzar aquí. O sea, en ese caso yo digo, si alguien quiere penalizar por la vía del Código Penal, que se venda alcohol en la calle, fantástico, que se haga. Que alguien tire una bomba incendiaria a un monumento, a una iglesia, que se haga. Pero si a mí me dicen, mire, nosotros vamos a hacer otro catálogo que nadie conoce, cuáles son esas faltas, y va a quitarle el acceso a la salud, a la PGU, a una pensión, a alguien que se le sorprende en esas condiciones, ¿a quién toca esto? O sea, ¿toca solo a los sectores más populares? ¿O alguien va a poner en ese catálogo la evasión de impuestos, los paraísos fiscales en otra parte? ¿Alguien va a colocar ese tipo de delitos como...? No. Entonces, claramente aquí hay un problema, curiosamente en un minuto determinado, en que uno dice, bueno, parece que esto más bien busca evitar Entonces, que haya algún tipo de ¿Y estarás de manifestación acuerdo futura. que la quema de iglesias, Por supuesto. que las Impropio. bombas incendiarias, en fin, sean castigadas? La pregunta ¿Cómo es podría afectar eso? evidente. Estamos pero- todos de acuerdo. pero, Siempre oye, días son estamos castigadas. todos de acuerdo aquí en esta mesa, lo menos. Estamos Pero- todos de acuerdo. Que hoy día Benjamín, son castigadas. ¿el en todo punto caso, cuál es? ojo. El punto es que si tú creas un registro con personas que cometen actos incivilizados, me imagino que tendrá el proyecto de ley una cierta proporcionalidad. No es lo mismo quemar una iglesia que Alguna pintar un gradación, graffiti. ¿Ah? Le vas a quitar la pensión garantizada, garantizada universal a quien la tiene, o al niño, al joven de 18 años que hizo un graffiti, se la vas a quitar cuando llegue a los 65 años. Primera pregunta. Segunda, más grave. Tú sabes que el que asesinó a su mujer y a sus 3 hijos sigue teniendo pensión garantizada universal. ¿Te imaginas tú que le quitas la pensión garantizada universal a quien comete un delito de incivilidad y no se la quitas al delincuente asesino? El delincuente asesino... genera una- Es que el delincuente eso asesino, genera- el ideal es que es que ese es el tu punto. sistema penal Ese es el le dé punto. Lo 30 que hay años que de hacer- cárcel. bueno, no que le es que ese quite es el punto. acceso a la gratuidad Ese si es es que el tú punto, asesinas a entonces. 3 personas. Ese es el punto entonces. Entonces es del todo Tú tienes proporcional tú que tienes tú tengas que- un registro que trae asociado un daño, donde tú lo que buscas no es una persecución penal muchas veces, porque tienen los tribunales absolutamente saturados, tú estás buscando una forma efectiva de corrección de conducta. Ay, ¿no van a hacer la justicia entonces la que ¿Quién lo va a determine? hacer? No, un sistema de persecución penal donde tú estés Por eso no va acumulando a ser la penas. justicia la que determine. No, Pero donde este tú estés- registro, entonces, ¿quién lo arma? ¿Quién lo donde hace? tú estés... Oye, escucha, a ver, pero donde tú estés por favor, acumulando... ¿quién va a determinar entonces que alguien ¿Puedo? pierda su pensión Donde tú estés garantizada a- universal no, me si no es refiero- la justicia? Que no sea una cosa donde tú le pongas, no, le vamos a poner 5, 7, 8, 10 años de cárcel a esto, porque tú sabes que en la práctica eso al final puede ser que no te funcione. Porque entre perseguir a una persona que asesinó o perseguir a una persona que destruyó un paradero, ¿qué va a hacer la justicia? Ya, pero Va a priorizar Esa no es la- la persecución. esta es una reforma al Por lo Código tanto, Penal. Luis Castro Tú quería tienes, responder. Yo pregunto, ¿es tú una tienes reforma al Código Penal, una serie Benjamín? tú tienes una serie de incivilidades Le que hice una tienes que pregunta buscar. al senador. Sí, es una que tienes reforma que al Código buscar Penal. al tiro, que tienes que buscar cómo tú entregas o multas Para que o avancemos a distintos otros temas tipos de también. penas que a ti te van a permitir en la práctica ayudar a corregir esa conducta indeseada. Si tú Sí. tienes que hacer una reforma al Código Penal para eso, ¿Y cómo y se hace moverlas- entonces? Si no es necesario, entonces, no, ¿cómo si es, se que, hace? si es que tú tienes que hacerla, que se haga. Es que Si yo lo que entonces- busco es que esto resulte. Ya. Que Ava- todavía no ingresa al proyecto. Avancemos, Yo no a, me niego otro, a avancemos algún a tipo de otros ese tipo de temas. cosas. ¿Quién tiene más E temas? incluso, que quiera yo te poner? podría decir otra ¿Rocío? cosa. Sin duda. Sí, yo me gustaría retomar que esto es parte del clima, ¿no?, que se comienza a vivir en el mundo político a puertas del ingreso, ¿cierto?, mañana al Senado de la mega reforma. Y ustedes, la oposición, senador, tienen una jornada importante mañana, ¿no? Sí. Pero a mí me llama la atención tanta certeza en campaña y tanta ambigüedad en el ejercicio del gobierno. ¿Ah? Me llama la atención del mundo republicano. Nosotros ¿En qué vamos a estar... sentido, perdón? Siempre, güey. No, porque no es capaz de explicar cuáles son los Si es un derechos proyecto que sociales que todavía van no a se ser. presenta. O sea, O sea, pero si sí, quieres, a ver, si quieres teorizar, si el oficialismo no usamos- sabe lo que dice el presidente en el día de la Es que es cuenta, un anuncio presidencial. entonces, ¿en qué estamos? Ya, es pero un no lo anuncio sabe. presidencial, entonces es un importa, proyecto que está todavía bien. no se ingresa. No nos preocupemos porque no hubo Hablemos con proyecto Pero- hermano y ahí podemos discutir. entonces está bien. Toda esa cosa Entonces, ambigua es para peor, el futuro. es peor teorizar Yo sobre creo- supuestos problemas yo creo- medioambientales de un proyecto que ya se presentó, que le toca yo- tramitar y no sabe cuáles son. Yo creo que claramente por algo las encuestas dicen 36, 38% de aprobación. Porque 39. la gente... Ya, No me quita el le puntito. le doy un puntito más.
La gente se ha defraudado, incluso la gente no de derecha que votó por el presidente Kast, que tomó la bandera de la seguridad con fuerza, puso plazo, puso cronómetro, después dijo que era hipérbole, metáfora, todas esas cosas, eso ha descapitalizado. Y yo creo que es bueno, y yo no le deseo mal al gobierno, pero el gobierno tiene una oportunidad de poder corregir rumbo y las cosas razonables las vamos a apoyar. Pero cuando hay tal clima gelatinoso en que no se pueden explicar las cosas con meridiana certeza de la bancada de diputados del partido de gobierno, yo creo que estamos en un problema. Y eso significa entonces avanzar sobre lo que tenemos en la práctica. ¿Qué tenemos? Mañana ingresa un proyecto de mega reforma, tiene un núcleo y tiene un perímetro. El núcleo son las 3 modificaciones tributarias, nosotros queremos abordarlas. Tiene aspectos de toda naturaleza involucrados que también los vamos a abordar. Nadie tiene asegurados los votos, incluso el gobierno va a tener dificultades con el propio oficialismo que está levantando en el Senado banderas propias, en algunos casos exigencias propias, heridas propias que arrastran de la elección presidencial. Y por lo tanto, está todo para hablar. Yo creo que el clima es para dialogar. ¿Qué hay de cierto? Ahora, lo importante es que esto tenga, como el tango, de a dos, tenga posibilidad de fructificar en los próximos 2 meses. ¿Qué hay de cierto, senador? Sí, lo que se ha planteado hoy día, por ejemplo, el senador Macaya, entre otros, que si no se aprueba en general, finalmente va mixta y se podría aprobar más rápido. Finalmente es bastante más contraproducente para la propia oposición, A ver, el ¿no? peso de la prueba en la aprobación, técnicamente? en la idea de legislar, que se va a producir seguramente a fines de junio, recién en sala, porque es distinto a la Cámara. Primero va la idea de legislar y después se ve en particular. Ese peso de la prueba lo tiene el oficialismo, de juntar en este caso son 26 votos, en el caso del Senado. ¿Usted Ahora, quiere que se rechace? Porque van a votar en contra, yo me imagino que quieren que se rechace. Nosotros percibimos que la exigencia que pusimos hace un mes y medio Pero atrás, como decía Alfredo, Sí. contésteme la pregunta, ¿quieren que se contesto. rechace o no? nosotros vamos a votar en contra. Por eso, ¿quieren que se rechace? Sí, porque este es un proyecto ¿Saben mal las formulado. consecuencias de que se rechace en el Senado? Sí, claro. Va a la mixta, Sí, claro, donde tiene por mayoría el gobierno y va a aprobar hace el 10 minutos- proyecto verse. tal Hace cual, 10 minutos estaba tal dispuesto- cual estaba por fue aprobado verse. en la Cámara. Hace Está 10 por minutos verse. estaba dispuesto a dialogar, Está pero ya por dijo que verse. iba a votar en contra. Pero, Pero ¿me puede por hacer una supuesto, precisión? se reafirma la ¿Me puede tesis de hacer- que van a usar la Constitución Disculpe, constitucional diputado, para ¿me puede justificar una precisar algo, senador? decisión tomada. Hay una decisión tomada a firme, a fijo, desde la ADC hasta el PC de rechazar la idea de legislar, Sí. sin ninguna excepción. Sí, O sea, Gracias. tenía razón. se lo dijo, Ya tiene lo una dijo con decisión total tomada. claridad. Bueno, ¿y cuál es el problema de eso? Y no hay Es que nada estaban que diciendo hace 10 pudiera- minutos que estaban abiertos a dialogar, Por pero ya supuesto que tienen la estamos decisión tomada de por rechazar. supuesto que estamos dispuestos a Y la dialogar si posibilidad- tenemos un tiempo más perdón, largo lo que que el que tienen ustedes en la ofreció- ¿Dónde Cámara. pasa no, efectivamente Por el analizar los diálogo? capítulos, pero la primera fase, recordemos, la primera fase es poner sobre la mesa los votos, la idea, y eso el esfuerzo tiene que hacerlo el oficialismo. Ya, Y si los la tiene, propuesta fantástico, que seguimos hizo adelante. el ministro José García Ruminot de tiene transar peor. de 25 Ah, a, perdón, porque eso es de lo que yo transar a decía. 25 a 20 la invariabilidad tributaria, de restringir el crédito al empleo, que es bastante caro, 1.400 millones de dólares, Muy si no caro. estoy mal, ¿no es cierto, Rocío? Sí, Sí, esa es la, sí, esa es la sí. cifra. Entre otras cosas, podría ser una posibilidad. Podría Eso- ser. Ya, pero esa ventana, si se abriera, ¿no los haría cambiar de opinión? Mire, este mes, Para la idea de legislar. este mes de junio, antes que se vote la idea de legislar que estamos aquí conversando, es el mes de la prueba de la blancura de todos, para saber hasta dónde es posible o no a llegar posiciones. La ¿Y de verdad. la de ustedes también? También. Pero la pregunta es hoy, 1 de junio, el escenario que tenemos por delante es no. Ah, o sea, es el hoy escenario día de hoy. rechazarían. Sí, claro, porque no ha Mañana- cambiado Pero ninguna mañana y pasado condición. también, pero da lo No ha mismo. cambiado ninguna condición. No, yo no, Hay no sea una- pitonizo. tendría que Mañana y cambiar pasado la también, pero da lo resolución del mismo. Comité Central del Partido Socialista para que los senadores pudieran aprobar o no. No, si no se requiere. ¿No? No se requiere llamar a ningún lado. Si lo que pasa es que aquí simplemente cuando venimos de un proyecto que en la Cámara pasó a Matacaballo, todos vimos. Si queremos otro ambiente, fantástico. Vamos a ese nuevo ambiente y ahí evaluaremos si hay posibilidades de poder meter Y no temas de siempre, fondo en la conversación. Daniel Tiene que Mansui. preguntarle al Daniel Fernando para saber cómo Mansui, votar. con la ¿No sienten palabra. que Sin caricaturas, corren- diputado. Corren el riesgo, uno, de que esto pasa a la mixta, como decía Pepe, pero sobre todo de que se está jugando algo importante. El gobierno ha tenido dificultades, me parece que es evidente, el mismo presidente tuvo que cambiar el ministro, pero ha logrado instalar cierto discurso acá. Y mi pregunta es si es que no sienten que se pueden quedar abajo de una discusión que es importante para los años que vienen. Y No. que la izquierda, una vez más, digamos, quede abajo de ese tren y abajo de esa discusión. Por eso cuando yo le preguntaba si había discusión al diálogo, ahora cuando lo escucho hace un rato me dio la impresión de que sí, pero ahora cuando lo escucho decir tan tajantemente que no, me digo, bueno, entonces
¿Para qué va a ir a negociar el gobierno Porque con es una ese... primera fase, pues. O sea, que hay que entender que esto tiene una lógica. Aquí esto tiene dos momentos distintos. Explíquenos esa lógica, pero... No, es la lógica legislativa. Aquí en el Senado, a diferencia de la Cámara, aquí hay un primer momento de amplia definición respecto a la idea de legislar. Y luego viene un debate en particular. Perfecto. Quien gane la idea de legislar, obviamente va a tener una preeminencia para poder saber cómo se sigue adelante en este proceso. ¿Cuán atados están en la unidad de la oposición? O sea, ¿ustedes están dispuestos a conversar por separado de los otros partidos? Nosotros estamos dispuestos a hablar juntos, separados, de a uno, de a dos, de a 10, como quieran. No tenemos problema. El PS no tiene ningún problema en ninguna circunstancia. Lo que sí, pero se ha dicho mañana, que la unidad es sagrada. Sí, pero mañana... Divididos pesan menos. Mañana vamos a tener un momento, ¿Ya? antes de que debute el proyecto por la tarde en el Senado, en que el conjunto de la oposición, no conozco el detalle, vamos a hacer determinadas propuestas para abrir una conversación y dialogar, aún en las condiciones que estamos. Siempre se puede dialogar y nosotros vamos a poner propuestas Pepe. sobre la mesa. Pero la pregunta concreta, Juan Luis, es la siguiente. Ya me quedó claro que el peso de la prueba, es decir, aprobar o no, le corresponde al gobierno, y en la práctica yo veo, ustedes confían que el gobierno tiene sus 26 votos para aprobar, y después empieza la discusión en su mérito, medida a medida, cosa que no se hizo en la Cámara porque en el fondo el gobierno compró los votos del PDG con otra cosa que nada que ver tenía con la propuesta, que tenían que ver los pañales y las medicinas con la agenda de procrecimiento. La pregunta es si la unidad es sagrada. Y luego viene cada una de las medidas. Y respecto de cada una de las medidas habrá algunos que estén en desacuerdo y otros en acuerdo. Cuando la unidad es sagrada, el que está en desacuerdo es el que manda. Y eso en concreto significa subordinar, si la unidad es sagrada, subordinar el voto de los PPD, los socialistas, Al derecho de veto. al derecho de veto de la bancada, seguramente del PC y del Frente Amplio, en concreto. O van a estar dispuestos a suspender el carácter sagrado de la unidad para concurrir a acuerdos en los temas en que a ustedes les convenza. Como esto no es la iglesia, Pepe, no tenemos nada que decir de algo sagrado o sacrosanto. Aquí estamos haciendo un esfuerzo unitario, pero el mundo socialista democrático tiene carácter, tiene personalidad, tiene fuerza propia y va a hacer todo lo que estime pertinente. No se va a subordinar a nadie y va a emprender todos los caminos que permitan llegar a dialogar de verdad, y si no se puede, no se puede, pero con todo lo que significa los esfuerzos de un riesgo necesario que hay que correr en aras del país. Tengo una pregunta para el diputado Moreno. Diputado, esta es una acusación en contra del exministro Grau. Se le preguntó en Tele 13 Radio al presidente de su partido respecto de si estaba cerrada la posibilidad de una acusación constitucional en contra del expresidente Gabriel Boric. Quisiera preguntarle a usted, en la opinión del jefe de bancada del Partido Republicano, pero en su opinión personal. Difícil separarla, porque lo que Separémosla. diga no... Separémosla y entendamos que se representa a sí mismo y no a la bancada. A menos que hubiera un pronunciamiento ya sobre lo que le voy a preguntar de la bancada completa, pero en su opinión personal, ¿está cerrada la posibilidad de una acusación constitucional en contra del expresidente de la República, Gabriel Boric? ¿O ustedes de quienes creen que hay que estudiar esa posibilidad? A ver, en estudio no está. Ahí voy a ser súper transparente. Que esté cerrada, yo diría que nunca está cerrado hasta que se vence el plazo. Si tú de repente llegas a tener un antecedente que es extremadamente evidente de algo que justifique eso, tú tienes que ir a evaluarlo y ver si es que avanzas o no. Los plazos para acusar a un expresidente de la República son de 6 meses, no de 3. Y yo sí creo, a diferencia de lo que pasó con el expresidente Sebastián Piñera, que cuando tú vas a plantear eso sobre un presidente de la República, el nivel de acusación tiene que ser algo absolutamente, yo diría, casi indiscutible. ¿Por qué se lo pregunto? Porque ustedes en la acusación en contra del exministro Grau, usted no nos dice qué, pero dicen que encontraron cosas graves que no son solo respecto del informe de finanzas públicas. Eso nos dijo hace algún momento. Así es. Y el superior jerárquico del ministro Grau, del exministro Grau, era el expresidente Gabriel Boric. Entonces uno podría preguntarse si esto no es un primer paso para luego
dirigir en contra del expresidente? Se lo pregunto. Mire, yo creo, le voy a dar mi opinión, ¿Tu nomás, opinión? muy personal. Creo que no, porque creo que lo que nosotros estamos desarrollando son argumentos que van dirigidos hacia el exministro Grau. Y ahí termina la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad en estos casos va hasta ahí. Hoy día Creo. no tiene ningún antecedente que permitiera fundamentar una acusación constitucional en contra del expresidente. A ver, que tú de repente tienes algún antecedente que por sí solo no te basta, que después aparece otro, se complementa y te puede servir quizás como antecedente. Pero Ok. así puntualmente, como que mira, Hoy día esto no. te lleva directo, no, seamos responsables. ¿Cómo están las relaciones con Chile Vamos, diputado? ¿Hay alguna posibilidad de conformar, pensar en la configuración de una coalición amplia que le dé sustento al gobierno en lo que viene, o no es lo que están pensando hoy día, no está en el horizonte? De nuevo, aquí más como personal que como partido, no es algo que por lo menos yo en lo personal esté mirando en el horizonte. Me toca conversar harto con ellos, me tocó en su minuto estar a cargo de las negociaciones por la mesa de la Cámara, con ellos, o sea, nos reuníamos muchas veces. Me llama la atención que siempre nos planteen que tenemos ciertos roces cuando yo lo que he visto al interior del oficialismo es que tenemos una relación muy, muy buena. No nos imaginamos el emplazamiento Pero- que le hizo No, Agustín no, no, son Romero cosas en que no puntuales, tenían pero que yo le responder cuento- frente a su Yo electorado. le cuento porque me toca ir a conversar con varios otros, pescar el teléfono, oye, mire, pero tenemos una muy buena relación que si bien naturalmente se te dan roces, pero con una conversa tú dices, ya, entiendo el punto, no sé qué, pero... ¿Las relaciones son igualmente estrechas con Nacional Libertarios que con Chile Vamos? Sí, no, ¿Sí? tenemos A muy- pesar de que Nacional Uno está en el Libertario gobierno, no otro está en el gobierno Sí. y Chile Vamos Es que está en el eso es gobierno. lo curioso, hasta ahora. Es que ¿Cómo irá a Porque desembocar esto a futuro? No lo puedo La decir. senadora Kaiser, que es la única libertaria en el Senado, ha dicho públicamente y en sala que es senadora de la oposición. Fantástico. Lo dejo instalado. No. Yo voy al Senado, pero voy a saludarlos para saber cómo están. No, yo digo nomás cómo están los Rocío socios. tenía una ¿Cómo están los socios? intervenir Sí, ahí. yo pero- quiero saber, diputado, si le dejó algo el presidente al ministro Arrau para que mañana vaya a presentar su plan de seguridad al Parlamento. ¿Hay algo más? ¿Podemos esperar novedades ahí? ¿O más bien todo se deslizó, se dijo, se anunció hoy día con el presidente? ¿Vamos a conocer el famoso plan? ¿Alguna vez? De lo que me acuerdo que dijo el presidente de todo, creo que quedan algunas cosas que... ¿El raspado de la olla o cosas No, potentes? No, yo creo que son cosas importantes, Ya. por lo menos de lo que yo he sabido. A no ser que esté perdido y se me haya pasado que el presidente ya lo dijo, pero tengo ¿Cómo la idea qué? que A ver. mañana... Díganos ¿Ya? que nosotros le decimos si Muy lo buena, dijo. muy buena periodista, pero no me haga caer en eso. Solo o sea. para ayudarlo. Usted nos Para dice, nosotros ayudar. le decimos si está en la cuenta pública o No. Para que sepa, No. pues, a ver si se perdió. y se Ese no, distrajo. ese no. Ese no, pero sí, tengo la idea que sí. Yo le podría decir unos 2 o 3 proyectos de ley que se me vienen a la cabeza que pueden ser interesantes y importantes en materia de seguridad. ¿Qué le ¿Cuáles? pasa ¿Cuáles al par- serían? ¿Qué le pasa? Migración, ¿no? Migración, No, hay uno No, que si no lo va, en va a relación, decir, diputado. va en relación con tema carcelario. tema carcelario, aislamiento total. No voy a decir porque no sé cuál dijeron o no, pues entonces... Aislamiento total no lo dijeron. ¿Me permite Sí. una pregunta a ambos, al diputado y al senador? En el segundo gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse, se presentaron 10 acusaciones constitucionales. Y en el gobierno del presidente Boris se presentaron 9. 9. ¿No les parece una conducta completamente excesiva, casi extremista, sobreutilizar y abusar de un mecanismo que es de última ratio, cuando de verdad yo no tengo la imagen, aun cuando en campaña se usó la imagen de que este país se cae a pedazos, este país no se cae a pedazos? Y pese a todo, se están multiplicando las acusaciones constitucionales. ¿No les parece a ambos que aquí se está produciendo un daño a la coexistencia democrática? Se produjo. Sí, pero estamos Y continuando. se están continuando. Se está continuando. Se comportan Diputado. como cuando Parto estaban yo, en la parte el oposición. senador. Diputado. Da igual, es para los dos. No, en particular no, porque la discusión de la última ratio de la acusación constitucional está dentro de las herramientas parlamentarias que tú tienes. No, por es un supuesto. juicio, ¿no es cierto?, jurídico-político, pero no es exclusivamente jurídico. Eso ya lo han aclarado constitucionalistas de izquierda y derecha. De hecho, hoy día venía leyendo una minuta de Atria,
que él decía que ese mismo argumento lo usan según te toque defender o atacar. Lo he visto todo, republicanos citando a Fernando Atria. No, por eso, pero es que Eso sí que no creo que lo he visto eso todo. sí que no, pero estoy contando todo algo el porque mundo. uno tiene que tratar de leer distintas opiniones. O sea, no voy a leer exclusivamente Lo que pasa, aquellos que Era tienen una broma. una posición Era política una broma. parecida a la mía. Lo que pasa es que Entonces, es que- yo estoy yendo solo al Sí, está argumento, bien. al argumento Es que- mismo. Es que la pregunta de Alfredo es que el hecho que tengan Sí, la facultad voy. no implica que no la puedan, Voy, que pero no puedan abusar para de allá, ella. voy Así para que allá. entiendo bien, No, Alfredo. si entiendo el punto, Alfredo, voy para allá. Pero, por ejemplo, cuando tú ves o tú crees, ¿no es cierto? Porque tampoco es que seamos dueños de la verdad revelada, ni tenemos una moral superior a los que nos antecedieron, ni mucho menos. Pero cuando tú crees que hay una violación flagrante o que tú tienes que exigir las responsabilidades, ¿qué vas a hacer? Invitarlo a una conversación, vas a hacer una comisión investigadora. O sea, tú tienes esa herramienta para esos casos, ¿ya? Y dicho sea de paso, y aquí lo voy a dejar y le doy el pase al senador, Ahí está, nosotros hemos conductor tratado de ser también. bastante responsables en esa materia, por más de que nos quieran caricaturizar en cierto tipo de acusaciones constitucionales. A mí me tocó salir sorteado para la Se acusación reunieron, constitucional. se Espera, reunieron con las autoridades anteriores, que es algo que podrían haber hecho previamente para pedirles datos. al tiro, espérame. A mí me tocó salir sorteado en el grupo de 5 parlamentarios que estudiaba la acusación constitucional de Marcela Ríos. Y en el estudio de la acusación presentada por Chile Vamos, y aquí te hacer otro dato sabroso que pueden tratar de sacar para los rosas y todo esto, llegamos a la convicción de que no era responsable eso. Voté en contra en esa comisión y votamos en contra en la sala, siendo oposición al gobierno de Gabriel Boric, porque Pero- consideramos que los argumentos no justificaban lo suficiente para acusar constitucionalmente a esa ministra que incluso la estaban acusando, no sé si recuerdan, por el tema de los indultos. Sí. Entonces, era un tema súper delicado, lo había presentado Chile Vamos y nosotros llegamos Senador a esa Castro, con conclusión. eso se cierra este panel. Solamente decir de que yo sí creo que esta institución de la acusación constitucional está degradada, está sobreutilizada hoy día, y no lo digo porque estemos en un gobierno de derecha. Yo creo que aquí hay dos facultades que tienen que ser claramente limitativas, que son el indulto presidencial, que tiene que tener otra reglamentación para que no pase lo que pasó con Gabriel Boric, ni lo que está pasando o insinuó el presidente Kast, y luego la acusación constitucional en que basta hoy día con 10 firmas para poder impulsar un nivel acusatorio que después se va cayendo en el camino, que después termina en nada y que finalmente es un grave bochorno a la credibilidad ciudadana en el poder del Estado. ¿Y se arrepiente de haber votado a favor de varias acusaciones, incluidas, si recuerdo bien, la segunda contra el presidente Piñera? La primera y la segunda. La primera y la segunda. Sí, Votaron no, como un solo hombre. sí, yo creo que... Los no, socialistas. no me arrepiento de eso. ¿Ah? No, ¿Se yo arrepiente? creo que... No, ¿Su de sector se arrepiente de haber mi acusado voto, constitucionalmente a de un mi ministro de voto, pero yo Educación le por querer abrir la escuela? Le estoy respondiendo a él. Le estoy respondiendo a también Daniel puedo Manso. preguntar, Sí, o sea, pero si yo le incomoda primero mi pregunta, vamos en no tiene orden. por qué salir jugando Vamos al en lado. orden, vamos en orden. Yo No sea entiendo- tarante. yo entiendo no que sea le tan incomode la rápido pregunta. para esto, para preguntar y no para explicar. Usted tiene que No, pero yo explicar entiendo, lo que yo hace entiendo el que le puede gobierno. incomodar la Ahora, pregunta. en ¿Se virtud del arrepiente poco de haber tiempo, acusado con Entonces, que contra usted el nos gobierno? habla- usted no es el entrevistador. Senador, ¿puede Se contestar arrepiente de alguna alguna ¿Se parte? arrepiente el de eso? No, de mis votos no me arrepiento. ¿Ya? Creo que la institucionalidad de la acusación está desgastada y Pero está degradada. desgastada porque los parlamentarios la votan demasiado a favor. O sea, pues, ¿no? Adiós Depende, rogando. han Esto en el fracasado campo, esto en el muchas de campo se ellas. dice adiós rogando y con el Aquí mazo dando. estamos. Todas Sí, han fracasado lo que me algunas. dice, Todas, senador. o sea, todas han En los últimos fracasado. dos gobiernos solo Pero, senador, fue un cobre. usted reconoce que está degradada la institución, Sí. que se degrada por el uso, no se degrada de la nada, no es un cuerpo celestial. Obvio. ¿Usted sigue pensando, y si el tiempo volviera atrás, volvería a votar a favor la acusación constitucional en contra del expresidente Sebastián Piñera? Mire, yo sé que hoy día la imagen de un expresidente está muy arriba y todo el país así lo ha considerado, incluso el propio presidente Boric en su momento. Las circunstancias en las cuales esto se produjo fueron bastante dramáticas en un escenario totalmente distinto. En esa Los argumentos circunstancia. existían en ese instante. O sea, usted Existían. O sea, cree hubo que dos. debería haber Piñera sido era No, culpable. yo no me arrepiento de esa votación. Que Pero se hubo perdió. dos ¿Y del ministro de acusaciones. Hubo Educación? dos, sí. ¿Cree que ¿Hubo debiera haber derecho sido a destituido el expresidente? ¿Y el ministro de Educación? Estábamos saliendo de una ¿Quiere situación abrir los dramática en el país que tenía que ver con el estallido social y con las violaciones de Ya. derechos humanos. Había un fundamento Usted señala para que el- nosotros Sí, en ese Pero usted entonces señala que el diputados. expresidente Piñera violó derechos humanos y era culpable. Constitucional, ¿Eso orden está del insinuando, senador? presidente. Por Que favor. el Yo voté a expresidente favor, mire, yo voté a Está Está favor. insinuando que el degradado, expresidente está Piñera degradado. violó derechos humanos y que era culpable. Bueno, eso es lo que estoy diciendo a la luz de las circunstancias de la época en que esto se evaluó. O sea, pero uno es que puede las decir después, circunstancias puede ser, 10 si un años violador de después, derechos uno humanos, vuelve y da ¿Está lo mismo degradada cuánto tiempo o no pase. está degradada? Está degradada. Está subvertido el Está uso. degradada, sí, está por supuesto. abusada
Por supuesto. Para Hay que modificar expresar la diferencias senador. políticas. No, pero es que aquí Yo rogando con el mazo dando, o sea, porque ustedes lo que quieren decir, de algún modo, ¿Usted es no que, se arrepiente es que alguna de las presentaciones? porque uno critica la institucionalidad, uno tiene que arrepentirse del voto. Pero ¿Por nadie qué? se arrepiente ¿Qué nada. tiene que ver El eso? diputado Moreno tampoco no, se pues, arrepiente de las presentaciones. Significa que uno tendría que haberse con todos los abstenido en las argumentos que tengo, acusaciones. no, quizás en el futuro, a lo mejor a la luz de más antecedentes, me doy ¿para cuenta qué que más? cometí errores, pues si uno puede Pero se ir, repite en la política, los errores bien cíclicos, todo que No se que repite, lástima pero por rima. algunos. O sea, usted En piensa fin. igual que el senador, Se nos acabó el que tiempo. se ha subvertido, pero sus votos lo habría hecho igual Es que contra yo no todos pienso, los ministros. es que yo no pienso, yo Los no dos pienso están que en la esté misma. así subvertido propiamente tal. Yo creo que es una herramienta y que lo que está más subvertido todavía es el sistema político, que muchos han tratado de arreglarlo por distintos tipos de formas y dándose la vuelta por la ¿Usted tangente. no piensa que se ha abusado de la acusación constitucional para expresar una crítica política cuando está hecha para evaluar transgresiones En constitucionales? en algunos casos sí, pero no que esté subvertida así como algo sistemático, no particular. Ya, y esos casos Mira, sí nunca han sido responsabilidad de ustedes. Ustedes puede ser, deciden pues, sí. presentar una acusación Ok. antes de Ya estudiarla. se acabó el tiempo. No, Camila. Ya se No lo acabó el niego tiempo, que lo podamos tener salvó. responsabilidad en algo. Ya, pero lo salvó la Comunicaron campana. que iban a Nos acusar vamos. antes de estudiar las razones para acusar. No, se le hemos estudiado. No, pues, Ya. todavía ni Si lo lo- presentan. pero ¿cómo sabe lo que hay que estudiar? Que todavía ni lo presentan. Si lo hubieran Senador estudiado, ya Juan lo de habrían Castro. presentado, pues. Muchísimas gracias. Diputado Benjamín Moreno, Gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado en Tolerancia Cero. Nos vamos a una pausa, pero al regreso continúa el debate. Aquí va a estar la senadora Beatriz Sánchez y la senadora María José Gatica. Continúa el debate y análisis en Tolerancia Cero. Sigue el debate, la conversación y el análisis en este especial de Tolerancia Cero porque es 1 de junio, día de cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. Y ahora es momento de las mujeres en este panel y nos acompañan dos senadoras. Beatriz Sánchez del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Y María José Gatica es de Renovación Nacional, representante del sur de nuestro país, aquí representante del Maule. Bienvenidas ambas. Y la primera pregunta, como para una definición general, es: ¿la cuenta pública y el ánimo generado, cómo afecta o no la tramitación de la mega reforma? ¿Cómo quedó el ambiente y cómo eso puede afectar negativo o positivamente? Ahí lo verán ustedes. Senadora. ¿Quién parte? Ah, yo. La que quiera. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Segundo, yo siento que el presidente Kast en esta cuenta pública demostró una apertura. Siento yo de que la forma en cómo se expresó, en cómo dio los nuevos lineamientos, ¿cierto?, hacia dónde va a avanzar esta administración, van enfocados en poder conversar, consensuar, sobre todo en el Senado, lo que se nos viene, que es el proyecto de ley de reconstrucción. Sí, me disculpa, pero en la entrevista del día Sí. domingo dijo que no se iban a mover del 23% de rebaja, que no iban a compensar vía impuestos más altos a las personas de mayores ingresos. Dijo que julio era el plazo que él esperaba y que por un voto bastaba para aprobar, aunque quisieran un acuerdo, pero que por un voto estaba ok. Son dos presidentes, parece, ¿no? Parece, no. Yo creo que sí, efectivamente sé de esa entrevista que fue el día anterior, pero siento que hoy día la postura fue completamente distinta. Y aquí no hay que olvidar algo que es súper importante y que tiene que ver con quiénes son las personas que van a representar al presidente Kast en el Congreso, específicamente en el Senado, en todo lo que se refiere a las negociaciones. Y ahí tenemos dos representantes que para mí son muy buenos y que tiene que ver con el ministro José García Ruminot y el ministro Alvarado, personas que entienden de negociaciones, personas que tienen una apertura. De hecho, el mismo ministro José García la semana pasada indicó que podrían haber unos puntos de negociaciones que son claves para poder conversar con la oposición y que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, por ejemplo. Y yo en realidad me quedo con eso. Yo espero de que hacia allá se avance. Yo por lo menos mi postura siempre ha sido bien clara, lo conversamos el otro día también, y que tiene que ver con que ojalá el proyecto de ley de reconstrucción no sea aprobado por un solo voto, sino que tenga una alta aprobación, y para eso necesitamos, o el gobierno necesita recoger la mayor cantidad de posturas que beneficien este proyecto. El ministro Quirós, el ministro Quirós, Exacto. parece, ¿no? No es lo mismo el ministro Alvarado y García
¿Qué el ministro Quirós de Hacienda? No, claro que no es lo mismo, porque el ministro Quirós ¿Tiene menos movimiento político en el Congreso? No, y él tiene una expertise técnica, ¿ya? Sin embargo, el ministro José García Ruminó tiene una expertise técnica porque trabajó en la Comisión de Hacienda durante muchos años. Que le faltaba sentido social. Tiene sentido social, ¿cierto? ¿cierto? No digo que a Quirós le faltaba sentido social. Sí, sí, y lo mantengo. Y tiene también expertise política. Entonces, una persona que entiende lo que significa poder modificar un proyecto en sí que tiene que ver con la economía y con el impacto que esto quiere generar. Senadora Sánchez, para abrir después la Ojalá que el conversación. ministro Quirós no se acerque mucho al Senado esta semana. No, no, que tome un rol más secundario y que se activen estas dos personas que entienden de este trabajo, lo hicieron en la Cámara de Diputados y yo de verdad que espero que también lo realicen de esta misma manera en el Senado. Senadora Sánchez, y de ahí se abre panel. Sí, no sé si pueden esconder al ministro Quirós, la verdad. Bueno, hola también, ¿cómo están todas, todos? Yo la verdad no veo un cambio en el presidente que dio las entrevistas el fin de semana y que fue súper claro. Y con estas declaraciones duales, ¿no? Un día dicen, vamos a tomarnos todo el tiempo y le ponen suma urgencia. Un día dicen, queremos dialogar en el Senado, pero el presidente dice, mire, con un voto más estoy listo y cierro la puerta a cualquier tipo de propuesta que venga. Entonces, yo la verdad, hoy día yo no veo ningún cambio, no hubo ningún tipo de apertura, aparte de decir que el proyecto pasaba al Senado, pero yo no veo ningún cambio, ni ánimo tampoco, porque aquí no son palabras solamente, son hechos. No veo ningún cambio por parte ni de los ministros, yo diría tampoco del presidente, para abrirse a un diálogo a propósito de esta mega reforma tributaria. Senadoras, buenas noches. A ver, esta es la reforma, esto es importante, creo yo, decirlo y entenderlo. Si esta reforma ha generado tanta controversia, es porque, y de verdad lo digo, viendo todas las palabras, que esta es la reforma más regresiva desde 1990. Aquí lo que se está buscando producir es un shock económico. Esa palabra shock estuvo presente en la política dictatorial chilena en la década del 70, cuando se implementó el famoso plan Shock y que después siguió con las grandes modernizaciones. Bueno, aquí estamos en algo así como en un microclima, en un ecosistema muy parecido a eso. Por lo tanto, la controversia tiene base, tiene fundamentos. Y como se trata de una reforma mega, muy importante, de gran envergadura, ¿no les parece, y se lo pregunto específicamente a usted, senadora, ¿no le parece? Sí, es que lo que pasa es que es importante, porque como usted es del oficialismo, no puedo no formularle la pregunta, pero también va para Beatriz. ¿No le parece no tomar en serio la envergadura, la magnitud de esta reforma, al eventualmente proponerse aprobar esta mega reforma tan solo por un voto? Es decir, ¿usted cree que una reforma de esta envergadura, aprobada hipotéticamente por 1 o 2 votos, va a generar suficiente confianza en los agentes económicos para que alteren su conducta y se produzca algo así como el milagro económico del crecimiento? Bueno, yo he manifestado también de que, por lo menos de parte mía, creo que no es apropiado que este proyecto se apruebe por un solo voto, ¿ya? Muy por el contrario, yo creo que hoy día el Ejecutivo tiene que tener la apertura necesaria de recoger las indicaciones o propuestas de los distintos sectores políticos y no solamente de quienes somos parte del oficialismo, sino que también de la oposición. ¿Por qué? Porque si este proyecto sale con una amplia mayoría o con más sectores que sean de oposición y que quieran ser partícipes de esta propuesta, ¿cierto? Obviamente que el impacto social va a ser completamente distinto versus un proyecto que pueda ser aprobado por un solo voto, en donde tienes una fuerte resistencia de distintos sectores de la oposición, que obviamente que tienen un impacto también en la calle, en la ciudadanía. Yo por lo menos esa es la postura que siempre he manifestado y considero de que no es apropiado querer a la fuerza, ¿cierto?, por un solo voto, sacar adelante un proyecto que es de alto impacto. Mi opinión es que es de alto impacto positivo, ¿ya? Siento yo de que le hace bien a nuestro país porque lo que busca específicamente su matriz es poder generar más empleo, es poder atraer mayor inversión y generar esta instancia en donde los inversionistas quieran ponerse aquí en Chile. Senadora Sánchez, y siguiendo con esta misma pregunta, pero desde el lado opositor,
en esta reforma, dentro de la gran confusión y de la gran controversia en la cual estamos todos inmersos, ciudadanos y mundo político, pese a todo uno logra discernir que no hay malas ideas fundamentales en este proyecto. Hay consecuencias que pueden ser, desde el mundo de las izquierdas, muy nefastas. Pero hay una racionalidad en esta reforma, a diferencia de lo que nunca hemos sabido en qué consiste el famoso plan de seguridad. Aquí hay una lógica. Es tan simple para las oposiciones de izquierdas decir no. A ver, yo creo que para ordenar un poquito, porque son varias preguntas creo en una, y creo que es bien interesante entrar a ese detalle. Pero primero, creo que lo que dice la senadora Gatica es bien interesante porque sería súper bueno que el propio gobierno escuchara parte de sus senadores. ¿Lo está escuchando, a propósito de lo que decía la senadora ¿Y recién? lo está escuchando en ese sentido? ¿Me preguntan a mí? Sí, a la apertura y sobre todo a la conversación, ¿no? Sí, o sea, yo que siento... no se apruebe por un voto, que haya conversación con la oposición. Yo siento que hoy día el hecho de que el ministro José García hace unos días atrás ya haya dado una muestra de apertura en relación a poder generar un cambio en torno a la invariabilidad tributaria, yo siento que eso ya es un punto de inflexión, un punto en donde se puede negociar con la oposición. Mira, gracias, Beatriz. Sí, pero después le cerraron la puerta de un portazo al ministro Quirós. O sea, Pues lo estamos apoyando. Y también el presidente, ¿no? O sea, quiero dejarlo eso sentado porque yo creo que es importante decirlo, a propósito del ánimo que puede haber en una parte del oficialismo. ¿No? Yendo a la pregunta, porque me parece bien interesante. Aquí pasan varias cosas que creo que son interesantes a propósito de la cuenta pública. La primera es que hay una desconexión muy grande del presidente con lo que está pasando en la calle, porque hoy día hay un problema de no poder llegar a fin de mes, de alza del costo de la vida después de haberle traspasado por una decisión política el costo del alza de los combustibles a las personas. Eso yo lo vi en la región del Maule, vengo volviendo allá, yo represento al Maule, y de verdad que es el tema que todo el mundo habla. Y creo que ahí el presidente tiene una desconexión con lo que pasa afuera. Entonces, hizo un mea culpa. No se entiende. O sea, lo que hizo el presidente es pedirle a la gente paciencia, que se apriete el cinturón. Y por otro lado, y ahí tomo la pregunta que hacía recién Alfredo, pero por otro lado está presentando un proyecto, una reforma tributaria, que le devuelve plata al 1% más rico de Chile. Entonces, ¿cómo la persona que nos está viendo en su casa, cómo entiende, con qué cara se le presenta esto a la ciudadanía? ¿No? Usted apriétese el cinturón, paciencia, que ya Chile va a crecer, pero lo que se propone es una reforma que desfinancia el Estado y que además el cálculo es 2.000, 3.000 millones de dólares que se le devuelven o que dejan de pagar en impuestos los más ricos y puede molestar lo que estoy diciendo, pero no por eso deja de ser menos cierto, los súper ricos de Chile. Daniel Manzú. Entonces, y aquí voy como a algo que preguntaba Alfredo que creo que es importante. Aquí hay una visión ideológica. Por eso es tan interesante lo que estamos hablando a propósito de la doctrina del shock a la que hacía mención Alfredo. Aquí hay una visión dogmática e ideológica de achicar el Estado, confiar más en los privados, sin importar que una reforma como esta desfinancie. Porque no se ve hoy día, no hay una forma en que esa plata se compense. Y perdón, sé que vas a preguntar, pero quería complementar esto. Yo que represento a la izquierda del Frente Amplio, no tenemos un fetiche de que no se puede bajar del 27 al 23. De hecho, lo habían imposible. propuesto. Porque no se trata de bajar de un guarismo a otro, se trata de una cuestión más de fondo, que es los impuestos, o lo digo de otra manera, tiene que haber justicia tributaria. O sea, esa es una base también, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Que el que gana más, que el que gana más pague más, ¿no? No que el que gane menos equipare la balanza. Tiene que haber justicia tributaria. Entonces, cuando se hace una modificación tributaria, por ejemplo, para que una gran empresa cotice menos, no hay problema. Pero compensemos, por otro lado, siempre mirando algo que parece bien lógico, pero no necesariamente lo es, ¿no? Que el que tiene más pague más. Senadora, tengo una pregunta para cada una, pero primero para la senadora Gatica. Los más duros, por decirlo así, de su propio sector, le dirían, está muy bien lo que usted dice, pero adolece de cierta ingenuidad, porque no parece haber en la izquierda o en ninguna parte de la oposición
ningún sector dispuesto realmente a sentarse a conversar. Obviamente que hay una disputa de quién se lleva el costo de no querer sentarse a conversar, ¿no? Pero probablemente alguien de una derecha más dura diría: no hay nadie en la oposición que de buena fe se quiera sentar a conversar para votar este proyecto, y por eso no tiene ningún sentido ir a abrir esas puertas. ¿Cómo ve usted el ambiente en el Senado? ¿Ve que hay posibilidad de establecer un diálogo de verdad que pueda dar lugar a un acuerdo o a una convergencia, o más bien estamos en un baile de máscara? No, mira, mi experiencia en el Senado indica de que es el lugar en donde el diálogo siempre está presente, en donde las posturas se logran, en este caso, consensuar. Y yo me imagino que también eso ocurre por la cantidad de personas que hoy día forman parte del Senado. Me refiero al número. 50 versus en la Cámara de Diputados, otro clima, que son 150 y tanto. Obviamente que el diálogo ahí es un poco más complejo, ¿cierto? Y ahí ya se polariza la cosa, y ahí sí yo creo que es mucho más fácil a veces decir, ya, aquí se gana aunque sea por un voto. Sin embargo, en el Senado, por su composición, siento yo de que da el ambiente para poder conversar, da el ambiente para poder generar estos puntos ciertos de negociación. Y yo apunto a eso, ¿ya? Yo apunto a eso, y eso es lo que hemos planteado. Por lo menos yo no voy a hablar como jefa de bancada de Renovación Nacional, sino que voy a hablar como una senadora del sur de Renovación Nacional, una senadora de derecha del sur. Y siento de que hoy día el piso, por lo menos en el Senado, siempre ha estado para eso. Yo siento que hay una apertura, y en esa apertura, obviamente que los ministros que entienden de esto, como es José García Ruminot, Alvarado, pueden generar este clima, pero entendiendo de que algo hay que recoger, ¿ya? De que no hay que pasar máquinas, sino que algo hay que recoger, porque tenemos que ser sinceros, nadie es el dueño de la verdad. Y si desde la oposición se puede generar una iniciativa que ayude y contribuya a que este proyecto salga de una mejor manera, que impacta a nuestro país, mejor. O si podemos lograr alguna negociación de algún error que se haya cometido en torno a los recortes, por ejemplo, ¿ya? Al recorte en los hospitales públicos, por ejemplo. Si podemos generar algo inverso a esto y que estos recursos se puedan reintegrar, obviamente que ahí hay otro punto de negociación para poder avanzar. Senadora Sánchez, ¿no piensa usted que su sector, el sector que usted representa, digamos, está difícil que le acepten esos puntos está difícil que le acepten los puntos que acaba de mencionar, senadora? Sí. De hecho, el presidente de la República dijo: no se mueven del 23%, no hay compensación a través de alza a las personas de mayor ingreso. El proyecto recién el día de mañana va a rendirse de cuenta en sala. Recién el día miércoles, recién el día miércoles ingresa a la Comisión de Hacienda, tiene que pasar por Medio Ambiente, tiene que pasar por Trabajo. En política nada está escrito sobre piedra, y ningún proyecto ingresa y sale tal cual. Una negociación antes de sentarse a negociar. Pero claramente hay cosas más difíciles. Senadora Sánchez, ¿no siente usted que la izquierda está pagando un poco el costo del, ¿cómo decirlo?, de la frustración o la decepción que produjo el gobierno del presidente Boric en cuanto a las expectativas que generó y lo que pudo hacer, que fue mucho menos de lo que generó, y que por eso le cuesta tanto, creo yo, no sé si está de acuerdo conmigo, incidir con su argumento? O sea, cuando la izquierda decía hace 8 o 10 años atrás, bueno, hay que cobrar el impuesto a los ricos, digamos, necesitamos más justicia tributaria, un argumento que a la población le decía cosas, ¿no? Y hoy día ese argumento como que penetra menos en la opinión pública, y yo tengo la intuición de que es la cuenta que está pagando la izquierda por la decepción que produjo en parte su propio público el gobierno de Gabriel Boric. ¿Estaría usted de acuerdo con algo así? ¿No siente que se están quedando un poco fuera de la discusión? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hoy día yo siempre he sido muy contraria a como casarse completamente con las encuestas, pero las distintas, hoy día no sé, hay festival de encuestas en todo caso, pero las distintas mediciones han marcado bien concretamente que la gente lo identifica como un proyecto que favorece a los ricos, y en un 70%. Entonces creo que todavía en Chile, pese a que puede no estar en los titulares de los diarios, o puede que el presidente no lo haya mencionado, creo que lo mencionó una sola vez, pero Chile sigue teniendo un problema de desigualdad gigante. Yo vengo de una región, hoy día represento una región como la región del Maule, y hay una de las ciudades que son de las ciudades más grandes, como Linares, que es la ciudad del salario mínimo. La región del Maule tiene una mediana de salario que es 100.000 pesos más baja que la mediana de salario de promedio nacional de Chile. Entonces, y es una región que creció el año pasado el doble de lo que creció Chile. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, la desigualdad existe y duele.
conozco Pero a mujeres temporeras se lo también. formulo- Entonces, por eso lo digo, porque no comparto la tesis Sí, que sí, planteas, porque de hecho creo que en este proyecto, cuando hemos hablado que es un proyecto que está de la mega reforma tributaria, que lo primero que se muestra, lo primero que dice es que favorece al 1% de las empresas más ricas, que para los súper ricos creo que la gente entiende cuando le decimos. Se lo formulo de otro modo. Lo que puede estar pasando es que la izquierda tuvo su oportunidad y enarboló un discurso sobre la desigualdad que fue muy agresivo en su minuto de hecho y que parece haber fracasado, al menos se frustró, ¿no? Y ahora lo que está haciendo la derecha es presentar la otra cara de la moneda, que es la otra propuesta, que es lo que decía Alfredo antes, ¿no? Está presentando una propuesta que pretende por el crecimiento superar el estancamiento económico. Y a eso la izquierda parece no tener una respuesta suficientemente robusta. Tú dices a la propuesta de... Una contrapropuesta, que tienen una Al hecho oposición, pero no tienen una de que el propuesta estancamiento alternativa. económico solamente se puede resolver con mayor inversión y mayor crecimiento, ¿no? Y que el problema de la desigualdad no es que haya desaparecido Chile, y estoy de acuerdo con usted, pero parece haber quedado por ahora en segundo plano. A ver, yo creo que hay un consenso, y por eso yo creo que es interesante lo que plantea la senadora Gatica. Yo creo que hay un consenso y aquí yo diría que todo el Senado, de que tenemos en Chile un problema de crecimiento y un problema de empleo. ¿No? Yo creo que no hay nadie que diga, mira, no hay problema de crecimiento, me da lo mismo el empleo. Yo creo que no existe eso. Yo creo que eso está identificado, yo creo que lo han reconocido los gobiernos hacia atrás también. De hecho, hay cálculos de cuándo partió esto, el 2012, otros dicen el 2014, le echan la culpa a la otra reforma, en fin, pero que viene desde hace un tiempo. Es un problema estructural de Chile. ¿Y cómo crecemos? ¿Ah? ¿Y cómo crecemos? Bueno, ahí hay varias fórmulas y varias cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Nosotros estuvimos apoyando una candidatura presidencial hace muy poquito que también hablaba sobre el tema. De hecho, hay un estudio que es bien interesante y me tocó conversarlo el otro día que nos invitaron a un banco internacional, a varios senadores a hablar sobre el tema. El año pasado, un instituto, que es el Instituto de Directores de Chile, hizo una suerte de encuesta entre los directorios de las empresas chilenas para preguntarles por este desafío, ¿cómo crecemos? Y es bien interesante porque la rebaja del impuesto de primera categoría o la rebaja del impuesto a la gran empresa era la opción número 13 de lo que decían todos los directorios de las grandes empresas de Chile. 13. Antes había una serie de otras medidas, como por ejemplo poner mucho más atención a lo que pasa con el trabajo y la tecnificación del trabajo, poner mucho más atención a un país que sea institucionalmente estable, que algo a lo que se refería Alfredo Joañán recién respecto a las reglas del juego, ¿no? Y a que hubiese también un debate nacional que la sostuviera. Rocío y Pepe, para que sigamos avanzando. Y así, bueno, no las voy a mencionar todas, pero quería mencionar esto, era la número 13, o sea... y lo decía antes el senador Castro, mañana vamos a hacer una presentación formal de cuáles son nuestras propuestas de crecimiento, están trabajando todos los centros de pensamiento, pero creemos que el que se base todo en que el chorreo es lo que funciona, que es una receta antigua que se aplicó en Chile y que no tiene demostración así empírica de que funciona, no es la forma. Rocío y Pepe. A mí una de las cosas más relevantes que me pareció del discurso, y no solo en una, sino en todo el discurso, que fue, por cierto, más largo de lo que habíamos pensado porque el presidente improvisó mucho, es este dibujo que hace del Chile que a él le gustaría ver, concretar, ¿no? Y me parece que eso sí que es una visión ideológica, ¿no? Él habla del amor por la vida y la familia, por ejemplo, ¿ya? El valor del esfuerzo y del mérito, habla de la economía libre y abierta al mundo, ¿cierto? Un Estado que hace valer el imperio de la ley. Yo quería preguntarle a usted senadora que es de la derecha más liberal, ¿cierto? Beatriz, senadora también del Frente Amplio, si observan que está este impulso y esta mirada que por primera vez vemos de una forma más nítida y en un espacio tan importante como el 1 de junio. Evidentemente sabemos lo que piensan los republicanos, pero este dibujo llamó la atención, ¿no? Beatriz. Sí, pues estaba pensando que iba a contestar la senadora Gatica. No se peleen. Sí, mira, creo que hizo ciertas definiciones de lo que uno entendería como un presidente conservador de Chile, ¿no? Como ciertas definiciones, hacen este ejercicio donde hay nube de palabras, la palabra familia se ocupó muchas veces, en fin. Y ahí creo que hay una cierta definición. A mí igual me hacen falta otras definiciones más grandes respecto como más estructurales de un gobierno.
que pensé que podían estar contenidas en este primer discurso, porque evidentemente lleva poquito, entonces es como una mirada de los próximos 4 años. Entonces, más que, bueno, ahí podemos hablar después de qué cosas se anunciaron o qué no, pero me hace falta quizás un dibujo más grande respecto a hacia dónde encamina el gobierno a Chile. Por ejemplo, ¿cuál es el proyecto de Chile en el ámbito internacional? ¿Cuál es el espacio que quiere ocupar Chile a propósito de lo que está pasando geopolíticamente en el mundo, ¿no? ¿Hacia dónde va o cuál es el desafío que se pone en el trabajo? Y lo que está pasando hoy día con la tecnología, qué pasa hacia dónde quiere llevar la salud, para que vayamos la acortando, vivienda, para que alcancen todos a preguntar. Senadora. Vale. Sí, es un presidente conservador y eso está claro. Y los chilenos lo eligieron así. Eligieron a un presidente conservador, a un presidente pro familia, ¿cierto? A un presidente con una idea liberal en torno a lo económico. A un presidente con ideas bien claras en ese sentido. Yo en realidad no me asombro porque al fin y al cabo siempre hemos sabido que José Antonio Kast, actual presidente de la República, tiene esas ideas y yo las respeto, considero de que corresponde. Ahora, yo valoro temas como Sala Cuna Universal, creo yo que no tenía que decirlo y se dijo, y hoy día esperemos de que eso se pueda avanzar. No sabemos cuáles son las indicaciones, no sabemos el financiamiento, solo sabemos que el 15 presentan las indicaciones. ¿O usted sabe más? No, yo no sé nada. Imagínate. Yo solo sé que las indicaciones, ellos ya se comprometieron que las iban a ingresar el 15 de Pero eso junio. ya lo sabíamos. La Cámara de Diputados aprobó, ¿cierto?, dentro de esta miscelánea un puntito ahí que tiene que ver con Sala Cuna Universal, pero también debemos considerar de que en el Senado también existe un proyecto de Sala Cuna Universal, entonces yo imagino que las indicaciones van a ir hacia ese proyecto, pero lo importante es que podamos avanzar con una herramienta para las mujeres trabajadoras y que a su vez son madres. Yo siento que ahí hay una tremenda deuda y que si no lo hacemos ahora, o lo hacemos ahora o lo hacemos ahora. Y por otro lado, el apoyo irrestrictos a Carabineros. Yo considero de que más allá de que hoy día lo que se mencionó fue un proyecto que ya está también dentro del Congreso, está en el Senado específicamente, más allá de eso, de este incentivo a Carabineros, yo me quedo con la política es comunicaciones, es lo que uno transmite. Y el hecho de que el presidente de la República entregue un apoyo político irrestricto a las personas que hoy día forman de la institución de Carabineros de Chile, yo siento que es un tremendo gesto y no hay un cambio en torno a su eslogan de campaña, ¿cierto?, versus a lo que está hoy día ejecutando dentro de esta administración. Recomiendo perdón en ese sentido, a propósito de mi pregunta, la entrevista de Matilde Burgos a Eugenio Tironi, a propósito de la cuenta pública, en este canal, por cierto. Parece de pronto el gran párroco de la nación antes que presidente de la nación, y habla de autoritarismo de terciopelo. Pepe. Híjole. Fuerte. Mira, una opinión y quiero que me la comenten, porque preguntarte primero, Beatriz, si están conscientes de que si se rechazara la idea de legislar en el Senado, el proyecto va inmediatamente a una comisión mixta de diputados y senadores donde el oficialismo tendría mayoría absoluta para aprobar el proyecto íntegramente como viene desde la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, correr el riesgo de que se rechace la idea de legislar significa entregarle al gobierno el triunfo absoluto de toda su iniciativa. Es decir, es abdicar de la posibilidad de influir, de modificar el proyecto en cualquier dirección, más allá de cada discusión y de la flexibilidad que tenga el gobierno. Mi pronóstico, escuchando a todos los actores, es que la oposición privilegió su unidad y la elevó a la categoría casi sacrosanta. Si la unidad es sagrada, la unidad solo puede darse para votar en contra. Y por lo tanto la disposición es nula. La pregunta que le voy a hacer es la misma que le hice al senador Castro. Si esa condición de la unidad como el propósito principal va a continuar en el caso de que fuera aprobada, de que el senador Kusanovich concurre con su
con su voto, logra su propósito y da el número 26 para que se apruebe la reforma, si ese propósito de mantener la unidad va a seguir en la discusión en su mérito de cada una de las iniciativas que contiene, o los dos senadores del Frente Amplio van a analizar en su mérito cada una de las Senadora medidas Sánchez. y votar a favor si les parece. Yo creo que cambian las cosas desde la votación en general al articulado fino, digamos, ¿no? Entra otra discusión y creo que ahí hay varias cuestiones que podrían cambiar en un proyecto de ley como este. De hecho, creo que hay cuestiones que han dicho senadores específicamente de Renovación Nacional, y no quiero poner un aprieto a la senadora Gatica, pero que efectivamente tienen muchas ideas de ir cambiando y hacerle cambios a partes del proyecto de ley en el que no están de acuerdo, ¿no? Por eso también, a propósito de esto de hacer política ficción, digamos, yo no estoy tan segura de qué pasaría si se fuera a una mixta a propósito del oficialismo, porque creo que el oficialismo en este mismo proyecto, por lo que he visto, lo que he escuchado también, no está en un 100% de acuerdo con cómo salió específicamente el proyecto, esta reforma tributaria desde la Cámara de Diputados. ¿Usted tendría confianza entonces en que la mayoría oficialista no aprobaría el proyecto tal cual viene? Tal como viene, la idea de legislar la vamos a rechazar. Eso lo hemos dicho de todas las formas. Y también hemos dicho varias veces, y creo que partimos hablando de esto, de que sí teníamos toda la disposición de conversación, pero nos han dado con la puerta en las narices. Senadora Gatica. Bueno, pero mañana ustedes van a presentar, ¿cierto?, una serie de propuestas a quienes representan al Ejecutivo, así que esperemos que ahí... Sánchez, que el senador Castro no nos quiso adelantar, no la conocía. Dijo, ¿usted conoce alguna de las propuestas de la oposición? O sea, conozco lo que han ido haciendo los centros de pensamiento, lo que se han ido planteando, pero mañana se van a conocer. Sé que hay una noticia que es relevante, que no podemos dejar de preguntarles. Hacienda pidió autorización para emitir 6.200 millones de dólares más de deuda en 2026. Queda al borde del límite del 45% del PIB. Ha dicho el ministro Quirós que esto es lo que más le ha dolido firmar, y por lo tanto él dice que responde a la actualización del escenario fiscal que evidenció mayores necesidades de mayor financiamiento. Aquí la pregunta es, ¿esto es responsabilidad de que este gobierno no fue capaz de hacer el ajuste que había prometido? ¿O esto es responsabilidad del gobierno anterior por el estado en que dejó las arcas fiscales? ¿Cómo leen esta noticia de que firma la petición para emitir 6.200 millones de dólares más de deuda? Senadora Gatica. Sí, mira, por lo menos yo, para emitir una opinión sobre esto, vi la noticia un ratito antes. Es un proyecto de ley. Sí, un proyecto de ley, y hay un decreto también que se indicó. Primero, tener claridad de esta deuda, ¿cierto? ¿Para qué va a ser? ¿Ya? Yo sé que, y sabemos que se han hecho ajustes, se les pidió a todas las carteras, en este caso, poder ajustarse y rebajarse en un 3% de su presupuesto cada una, ¿ya? La única que se logró salvar fue seguridad, ¿ya? Yo espero que se pueda hacer algo también con salud, ¿ya? Entonces, yo por lo menos necesito más información, necesito, más allá de criticar si es por una u otra cosa, creo yo de que hoy día lo prudente es entender qué es lo que está sucediendo en la calle. Y lo que sucede en la calle es claro. Aquí hubo un fuerte alza del combustible, ¿cierto? Que en algún momento desde el Ejecutivo lo que siempre se mencionó es que esto iba a durar lo que dure todo lo que está pasando en el exterior, ¿cierto? La situación de la guerra, etcétera, externalidades. Pero además de eso, yo creo que hoy día hay una situación que es bastante compleja, más allá de este análisis que hizo el presidente en la cuenta pública, en donde le da las gracias, ¿cierto?, a los ciudadanos por apretarse el cinturón y por aceptar esta alza de combustible. Okay. Esto ha traído muchas repercusiones. Senadora Sánchez, ¿de quién es la responsabilidad?
O sea, yo espero ver lo que diga el ministro del proyecto de ley, que lo presenta, además, para ver cuáles son las explicaciones que da y que nos cuenta. Él dice que es por la en el deuda que Senado. dejaron anteriormente, por el estado de las finanzas. Sí, yo espero que lo vaya a decir al Senado en todo caso. ¿Cuenta con su voto para aumentar la deuda? Espero escuchar al ministro en el Senado. Me va a gustar mucho escuchar al ministro de Hacienda en el Senado. Senadoras. Ah, muy bien. Que andan vestidas de rojo. Oye, pero yo quiero Se hacer un juntan las alcance posiciones. como para terminar la idea solamente y que tiene relación con cómo también desde el Ejecutivo hoy día, viendo la situación, la repercusión de la inflación producto del alza del combustible, poder generar ayudas que tengan un impacto social mucho más fuerte, porque de verdad que siempre se ha mencionado de que esto iba a ser una prueba, ¿cierto? O por un periodo corto. Hoy día vemos que ese periodo se sigue extendiendo y la situación es compleja. Muchísimas gracias a ambas senadoras por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa y volvemos con más análisis. Volvemos con la conversación y el análisis aquí al panel de Tolerancia Cero. Hagamos una primera pasada por cuáles son para ustedes los puntos más relevantes de esta primera cuenta pública, cómo cambió en el escenario. Daniel. Sí, bueno, la primera cuenta tiene esta singularidad que el gobierno nos lleva siempre un poco más de 2 meses, por tanto, en rigor no es una cuenta, sino que una manera, una actualización del programa, casi podría decir uno, ¿no? Yo no puedo dejar de decir esto, 2 horas y media me parece un exceso a todas luces. Sigue siendo un digamos. exceso. La atención que retiene la gente no va de los 40, 60, quizás 80 minutos Con Fidel como Castro mucho. durarán 6 horas. Con Fidel Castro durarán 6 Eres horas, pero... pelador, fueron 2 horas con 24 Pero minutos. menos es más. Yo creo que 3 ideas Como bien dichas dijo Quirós. en corto tiempo, como dijo como dijo Quirós, digamos, buen recuerdo. Pero en fin, el presidente parece que se alargó porque el texto mismo no era para tanto tiempo, pero él fue improvisando y fue introduciendo cosas entre medio. Le voy a tener que hacer una pausa porque Sí. yo me había olvidado, es mi culpa, me castigo. No va a ser como Espinilla que se castiga tirándose en el... No. Ahí ya se nos cayó el carnet a todos. Sí, Imagínate es la verdad, gente es verdad. Bueno, en fin. millennial. Ya, boomer, ¿qué le voy a hacer? Quiero que veamos una gráfica que va a alimentar esta conversación que es súper toda la importante que recibimos de Aldo Mascareño, investigador senior del CEP. Él hizo 28 ejes de contenido y ahí están los 5 más relevantes en la cuenta pública. Va a haber más información de esto mañana en CNN, ya les vamos a contar cuándo, porque este estudio de Aldo Mascareño está súper interesante. ¿Y cuáles son entonces los que rankean arriba en las temáticas de la cuenta pública? Seguridad y orden público, luego economía, empleo y trabajo, Estado, reforma del Estado. Fíjense que hay algo que llama la atención, personas, familia e infancia, y luego muy cerca, identidad y nación, patria y nación. Lo que yo ¿Para le qué? pregunté a la senadora y me quedaron mirando con cara de qué está preguntando esta periodista. ¿Ah? Debo decir. Respecto a... El lenguaje, ¿Migración no todo. le dio para el 7%? Yo creo que está incluido en el ítem seguridad probablemente. Puede ser. Para quienes militamos en la Daniel, UDI perfecto. en los años 90 y conocimos al diputado Cast, esto es, digamos, la UDI pura y Eso, dura, claro. es la alianza El Chicago gremialismo. gremial, El gremialismo. orden, Pero seguridad, no es- libertad pero no es- económica. Pero no es solo Totalmente. eso. No hay Hoy- ninguna hoy día sorpresa. Es casi la lectura, la De las prioridades. traducción de las prioridades de las encuestas. Salvo No había familia. mucho... Salvo familia, que yo creo que eso es más identitario. Sí, pero tiene un lugar bastante más Claro, abajo. pero Ahora- no es solo que queremos empleo y queremos economía, sino el modo en que el presidente lo dice es Está un bien, modo de decir pero queremos nuestra propia receta porque ya no queremos la receta de la izquierda. Dijo lo mismo en educación, dijo lo mismo en seguridad, el mérito, Pero también lo importante fin a es- la tómbola, lo digo entre comillas porque Claro. sé que el concepto es diputado. Sí, el tema de la selección aleatoria. Ojo, pero es importante lo que está y también lo que no está dentro de lo más escuchado. En una cuenta pública del expresidente Gabriel Boric, probablemente mujer, desigualdad, hubieran sido también Cultura. énfasis, cultura, medio ambiente, hubieran sido temas súper relevantes dentro de los más escuchados. Lo fueron además Yo- en su sí. primera cuenta. Pero pública. ¿sabes? Yo no estoy Pero- diciendo si está bien o mal, estoy constatando Es una muy claro que caracterización. esta es una restauración antioctubrista. Lógico. Y lo digo como una mera constatación, cada cual verá si le gusta o no, digamos, pero me parece Sí. evidente que es Para eso. que vayamos mezclando y alimentando con eso Sí. y con cómo ustedes vieron la Sí, pero la ¿sabes qué? cuenta. Mira, retomando lo que dice Daniel, mira, yo no vi el discurso, lo leí. Ah, es muy distinto. Es que eso es lo interesante. Porque tenía que dar clases, terminó de dar las clases, veo mi WhatsApp, todos mis grupos de amigos,
que vieron el discurso, ¿Y qué todos decían, alarmados. Todo alarmado. Alarmados. Un par de horas después leo el discurso, lo leo, Y no era para tanto. y no era para tanto. Por lo tanto, aquí las formas importan. Eso ¿Y qué habla los mucho de alarmaba? cuáles son tus amigos. ¿Y qué los alarmaba? No, el tono, Ya. una cierta un cierto discurso gestual en la manera de decir las cosas. Esas improvisaciones, yo creo que fueron tal vez incluso más importantes que el texto mismo para algunos públicos. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque entiendo lo que estaba mostrando Aldo Mascareño, pero a mí todo ese tipo de estudios en donde clasifican pedazos de lenguaje discursivo, como que enfrían la discusión, la congelan y no da realmente cuenta de fenómenos de elocuencia, de énfasis, de economía corporal, cuando se dicen ciertas cosas. Y a mí me sorprendió mucho, cuando veo estos grupos de amigos, que ustedes pueden fácilmente imaginar de qué orientación son, y veo alarma, yo mismo me alarmé y me dijo, tengo que leer este discurso, y no me produjo lo mismo. Ya. Ya. Antes de darle la palabra, yo interrumpía a Daniel cuando estabas haciendo tu análisis y no sé si quisieras cerrar o complementar también lo que decía respecto a cómo viste esta cuenta, lo que más te marcó. No, sí, o sea, simplemente decía que es un discurso muy de derecha clásica chilena, claro. muy de derecha noventera y que quiere echar atrás, pero en una lógica de ir para adelante, digamos. O sea, las cosas que las recetas que la izquierda probó en los últimos 15 años demostraron no haber funcionado, hay que probar con otras. Ese es el discurso general y por eso le preguntaba a la senadora Sánchez si no cree que la izquierda tiene algo de responsabilidad en eso, porque parece haber material para al menos proponer algo así, lo que era impensable en Chile hace 6 u 8 años. Rocío. A ver, varias cosas, pero me quiero detener en una especialmente, que tiene que ver con que aprecio con este discurso del presidente que el gobierno está entrampado por cómo salir del gobierno de emergencia. Yo creo que el gobierno se ha empezado a dar cuenta que lo que ha producido esto es básicamente desesperanza. El presidente lo planteó en la entrevista al Mercurio el domingo, en su discurso nuevamente lo vuelve a plantear, ¿cierto? Y dice, de hecho, o sea, no es el punto de partida el gobierno de emergencia, sino es el punto, o sea, perdón, es el punto de partida y no es el de llegada. Y ahí es donde pide sacrificio, ¿cierto? Responsabilidad de la gente. Yo creo que es muy difícil salir de eso. ¿Cuándo vamos a salir del gobierno de emergencia? ¿En qué momento? ¿Qué cifras tienen que...? Cuando haya números. Cuando haya números respecto de la delincuencia, de la economía, es muy complejo y el gobierno se está dando cuenta que hay una desesperanza en la gente y eso, en primer término, se ve a través de las encuestas y de la caída de la popularidad y también de la credibilidad. Criteria mostraba el plan de seguridad del gobierno, ¿cierto? Un 45% dice que no hay plan. Pero eso no es lo llamativo, un 19% de la derecha, es decir, 1 de cada 5 personas que en este país se consideran de derecha, creen, ¿cierto?, que el gobierno no tiene plan de seguridad. Luis Cordero decía recién que él tenía la impresión de que este gobierno tenía un plan de campaña en seguridad, pero no un plan de gobierno en seguridad y que eso hacía una gran diferencia porque eran cosas completamente distintas y que les había faltado también entender de qué se trataba el cargo de ministro o ministra antes de seguridad y comprensión de la institucionalidad del Ministerio de Seguridad y que eso era clave. Por eso sí que puedo complementar algo. El ministro Quirós, con todos los problemas que ha tenido, ha sido una bendición en un sentido para el gobierno porque le ha llenado de un relato. Tiene plan. Pero el día que se apruebe ese proyecto, ¿Ahora qué? el gobierno va a enfrentar la pregunta que también describe Rocío. Bueno, que hay que ponerle harta más leña a esto, hay que poner otras cosas. Otros ministros tienen que hacer con su propio proyecto. Nido vacío político. Porque está demasiado lleno y demasiado centrado en ese ministro con su reforma. Yo creo que eso, por ahora, está escondiendo lo que describe Rocío, pero... Yo de hecho creo, perdón, a propósito del ministro Quirós, que el ministro Quirós ha sido injustamente leído, y me incluyo. Yo creo que el ministro Quirós, y lo hemos hablado con distintas personas en la última semana, ha tenido más astucia política
de lo que se pensaba porque era el que menos tenía astucia política. Logró finalmente aprobar en la Cámara bastante rápido, ¿ya?, su mega reforma. Vamos a ver cómo le da en el Senado, pero esta caricatura un poco, que es el ministro que en el fondo no entiende nada de política y Alvarado y García sí, yo creo que eso está por verse y efectivamente si hay alguien que tiene un plan, si hay alguien que tiene un proyecto, no desde el 11 de marzo, sino hace meses y años, es el ministro Quiroz en materia económica. Ahora, el mismo ministro, que no habían pasado semanas del inicio del gobierno, y Alvarado y García Ruminot le salvaron el proyecto de amortiguación de la transferencia de la crisis, digamos. Y es el responsable principal de la caída de 14, 15 puntos del gobierno. Sí, pero... Y es de los 3 ministros peor evaluados de todos. Pero es el que tiene el plan, Pepe, es el que le da, tiene plan, tiene relato y está llevando adelante... La principal razón que atribuye a la gente cuando le preguntan ¿por qué usted rechaza al gobierno? Es Quiroz. Bueno, pero yo no quiero hablar de eso, yo quería decir que el presidente Kast aprovechó bien su oportunidad, la oportunidad que brinda una cuenta pública, para intentar, es súper difícil que lo consiga, pero para intentar una inflexión, para intentar revertir esta tendencia que es casi inexorable a la caída. Y va a estar complementado, creo yo, y de buena manera, porque hay que reconocer que Martín Arrau ha hecho una diferencia nítida y Max Pavés ha hecho una diferencia también nítida respecto de la vocería. Cordero lo reconocía recién. Respecto de la vocería previa, es otra cosa. Respecto a Arrau, por si acaso, Luis Cordero, no de Pavés. Sí, de Martín Arrau. Por si acaso. Y porque la demanda principal, al revés, la debilidad principal es que 2/3 de las personas creían que no había plan. Pero es que me quedé con una duda. ¿Por qué tú crees que aprovechó bien la oportunidad el presidente? Porque convirtió su debilidad en fortaleza. A ver. Porque encontró el tono justo. Porque él es muy débil desde el punto de vista de la lírica y de la oratoria. Él mismo lo ha dicho. El discurso no era líricamente, literariamente, no era un gran discurso. Cuando uno lo lee, no es un gran discurso. Pero dicho por él, un gran discurso no resulta. No hubo la lírica, si tú comparas con Gabriel Boric o con Ricardo Lago. El propio Piñera. A veces el propio Piñera. Incluso con el propio Piñera. La capacidad de poner énfasis, en fin. Pero él encontró un tono que a mí me parece lo devuelve al tipo que ganó la elección, desde el punto de vista de la manera de relacionarse. Incluso las improvisaciones. Porque lo humanizaban y lo que se ha ido produciendo en el ejercicio del gobierno es un distanciamiento. Sí, creo que tienes un punto. Pero déjame complementarte algo, Pepe, con lo que tú dices. Yo creo que en la parte de la crítica y la autocrítica yo diría y pueden discrepar todos conmigo si quieren, pero una buena y una mala. ¿En qué sentido? Creo que fue un acierto desde el punto de vista de la táctica política no ensañarse con el anterior gobierno, que era una tentación que estaba súper latente. Fue una decisión. Sí, fue una decisión política y me parece que ahí es un acierto. Creo que hay un desacierto en no hacer una mayor autocrítica, creo yo. Sí. Y lo otro, creo que hay mucho, tal vez porque a veces puede no ser un hito tan relevante como podría haber sido. Yo creo que hay muchos que en esta cuenta pública y hay pocos cómo y cuándo. Entonces, volvemos a escuchar cosas que ya habíamos escuchado, pero nos faltan el cómo y el cuándo. Por ejemplo, yo creo que si él hubiera dicho, y eso creo que es un error de cálculo, no es que no lo tengan, si él hubiera dicho... ¿En qué consiste la indicación? ¿En qué consiste la indicación de la sala cuna universal y cuál va a ser la forma de financiamiento? Independiente de que estén a favor o en contra, ojalá que hubieran hecho una más o menos... Va a ser más gradual. Claro, ojalá que hubieran estado todos a favor, pero me refiero a que hubiera remecido un poco más el escenario y, entre comillas, usando esa palabra tan famosa, hubiera copado comunicacionalmente mucho más. Y si lo hubiera hecho con, creo yo, astucia de concordar ciertas indicaciones, si sale adelante con ese tema, refuerza además uno de los segmentos que tradicionalmente le habían sido, ya no necesariamente, más esquivos, que son las mujeres. Entonces, creo yo que ahí
Mucho, Sí, mucho yo, qué y perdón, poco cómo. con lo de la autocrítica, yo creo que más hubiese sido un exceso. Hace poco en El País entrevistamos a Máximo Pacheco, que está bueno, como sabemos, estuvo en las últimas semanas y sigue estando ahí enfrentando una situación en Codelco que ha generado mucho debate público. Y decía, bueno, es que uno a la reunión anual de directorio uno no se va a autoflagelar, ¿cierto? Yo creo que le pasa lo mismo al presidente Kast. O sea, una vez al año no es el momento de autoflagelarse y menos al comienzo del gobierno. Pero Y las más entrevistas aún, previas debió haber dicho, y más me aún, equivoqué, yo creo era que tan esto fácil. no siempre hemos logrado explicar a tiempo ni con la cercanía que se requería, me muestra a un presidente que de alguna forma, por favor, empecemos a reconocer los errores, ¿no? Y de hecho, entre otras cosas también, creo, a propósito de la entrevista que dio el fin de semana, que el gobierno tiene un problema que tiene que resolver, que es el de aunar, ¿cierto?, las declaraciones respecto a determinados temas. No puede ser que el presidente plantee que fue él el que tomó la decisión de remover a los 3 reos comunes de Punta Peuco y anteriormente 2 autoridades de su propio gobierno hayan dicho que fue Gendarmería, fueron decisiones técnicas. Lo mismo que pasó con la ministra Steiner, que también se dijo que había sido la propia policía que había tomado la decisión de remover a Consuelo Peña, ¿cierto? Pero todo indica que fue Steiner. Entonces, ¿qué problema hay en determinar y decirle a la opinión pública que son opiniones políticas? Pero a ver, si me permiten, miren, yo no tenía ninguna esperanza, ninguna expectativa de que este discurso hubiese podido generar una inflexión. No tiene las características comunicacionales del presidente para lograr eso, y creo que además ni siquiera era una meta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que entender bien una cosa. Uno podría haber tenido la expectativa de una inflexión en este discurso si en un año tuviésemos elecciones. Las elecciones son en poco más de 2 años. Este gobierno tiene tiempo. Sí. Tiene tiempo. Ya eso apuesta. Y, por supuesto, pero además es curioso el juego, pero se ve que hay un diseño. Quieren aprobar rápidamente esta reforma, a pesar de que el horizonte electoral es a 2 años plazo, pero quieren aprobarla para que los efectos económicos de la reforma se puedan empezar a expresar en 2 años más. Eso es un diseño que resulta o no, ese es otro problema. Por lo tanto, aquí hay, el gobierno está administrando con cierta racionalidad el tiempo político. No lo está usando a tontas y a locas. Hay una lógica en esto, y creo que es iluso exigirle al presidente, es decir, haber tenido la expectativa de que este discurso hubiese podido generar la inflexión. Tienen tiempo. De haber inflexión va a ser lenta. Yo creo que no va a haber, definitivamente. El mundo está demasiado convulso, hay demasiadas cosas en controversia. Pero habrá que ver, a este gobierno hay que esperarlo. No habrá, te lo pregunto también, a ver si nos alimentas también con eso o con lo que tú quieras, en verdad, la conversación, pero de repente también el tema de los timings es relevante, de los tiempos es relevante en política, y el hecho de que mañana, por ejemplo, hay una presentación súper relevante para el nuevo ministro de Seguridad en el Senado, en donde se supone que va a dar cuenta de este plan de seguridad, tal vez guardarse estas cosas para allá mató la posibilidad de en la cuenta anunciar algunas otras de seguridad o termine siendo redundante, no lo sé. O sea, yo creo que el ministro Arrau, digamos, va a ser, o sea, es un ministro sobre el cual el gobierno tiene puestas muchas fichas por el fracaso de la ministra Steiner, por lo que representa el ministro Arrau, que tú se lo preguntaste al presidente. El ministro Arrau para el Partido Republicano representa algo muy importante. De paso lo mató o no un poco al decir eso el presidente. Es posible, no sé pero... la gente sabe, pero lo incluyó... Pero en fin, yo se lo pregunté, ojo, se lo pregunté, pero no lo digo para decir yo se lo pregunté, sino que me refiero a que no está en la cuenta. No es iniciativa de él, pero él dice, lo incluye dentro de las posibilidades. Y al margen de eso estamos todos de acuerdo de que es de los ministros más talentosos del gobierno, lo que tiene más proyección. Eso, muy cercano a ella. Sí, muy cercano a ella. Aquí les gustó a Arrau, que eran enamorados con Arrau en esta mesa. Eso es una evidencia. Pero lo que el presidente, creo yo, está intentando hacer es también ordenar a su propio gobierno, porque lo que ha tenido problemas son problemas internos, tanto con los partidos de su no coalición como entre sus ministros, digamos. Yo creo que también hoy día el discurso tenía otro destinatario, que era el público interno.
toda la gente que trabaja en el gobierno, toda la gente que está comprometida en los diversos sectores con el gobierno, yo creo que también tenía ese público, darle mística a la propia gente que está trabajando contigo. Oye, hay una cosa sí que no puedo dejar de decir. Está completamente gastado esa frase de todo va a estar bien. Ah, sí. Ya no funciona, yo creo que tiene que Cambiar de repente. Porque requiere además una fe ciega, no tiene plazo. Contrasta tanto con la fin. realidad. Claro. Ya. Es bien místico este presidente. Entre otras cosas, me llamó la atención Tenemos que en ir. estas improvisaciones haya planteado, por ejemplo, el tema de que menos mal que en este país no hubo un estallido por el tema del aumento del precio de las bencinas. Sí, muy Es extraño. insólito, ¿no? Completamente Nos vamos desubicado. a la pausa sabiendo que mañana va a ser tema de controversia y muy relevante esta autorización de Hacienda para emitir más deuda pública este año, que se acerca al límite del 45% del PIB. Otra de las materias que va a ser sin duda noticia. Pausa y regresamos. A ver, dos avisos antes de terminar. Tolerancia Cero, viene Fernando Paulsen con Última Mirada y más análisis en profundidad de esta cuenta pública. Con Hugo Herrera va a estar analizando entonces y desmenuzando la cuenta pública. Y lo otro, yo les comentaba que Aldo Mascarreño, que nos dio este canapé, este aperitivo de este estudio de cuáles fueron los temas predominantes en la cuenta pública y qué consecuencias y lecturas se pueden dar a aquello. Bueno, va a estar con Matilde Burgos mañana en Hoy es Noticia, así que como siempre la programación imperdible. Daniel, Alfredo, Rocío, Muy Pepe, buenas noches a todos. muchas gracias Buenas a todos noches. por haber estado en la mesa de Tolerancia Cero en este Buenas 1 de noches. junio. Muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, gracias por informarse en CNN Chile. Buenas noches.